Todo se remonta a su nacimiento, 7 de diciembre de 1989. Ese día nació una anomalía dentro del mundo de la hechicería, Satoru Gojo. Un individuo tan extraordinario que su sola existencia provocó un cambio significativo en el equilibrio del mundo. A partir de su nacimiento, el número de maldiciones comenzó a aumentar año tras año. El responsable de ese fenómeno fue Satoru, cuya mera presencia incrementó la aparición de entidades malignas en todo el mundo. En una edad ingresó al mundo de la hechicería con un único sueño: educar a un grupo de estudiantes capaces de reiniciar el sistema de la hechicería desde sus cimientos, reemplazando el corrupto y manipulable orden imperante en aquel entonces. Necesitaba formar un equipo de jóvenes prodigios e inteligentes que llevarán a cabo esa visión. De haber dependido solo de él, habría eliminado a los altos mandos por su propia cuenta. Tras los eventos de la estación de Shibuya, fue sellado, tal como lo había planeado el falso Geto, más conocido como Kenjaku. Más adelante, en el arco de Shinjuku, enfrentó a Sukuna, quien logró eliminarlo aprovechando un instante de exceso de confianza por parte de Satoru. En resumen, Satoru Gojo es descendiente de Michizane Sugawara y heredero de la técnica de maldición del infinito, la cual se remonta a la era Heian, cuando la hechicería alcanzó su apogeo. El clan Gojo transmitió esta técnica a lo largo de generaciones, y con el nacimiento de Satoru, el primero en aproximadamente 400 años en poseer los 6 ojos, la línea alcanzó nuevamente su cúspide. Gojo se convirtió así en el actual jefe del clan y en el hechicero más poderoso de los tiempos modernos. Los 6 ojos constituyen una anomalía que permite al portador percibir y manipular la energía maldita con una precisión milimétrica, razón por la cual su aparición a lo largo de las generaciones ha sido extremadamente rara. Para concluir este resumen sobre el personaje más poderoso del manga, procederé a explicar sus capacidades físicas y su rango. Me gustaría mencionar que antes de dar comienzo a esta porción del análisis, debería ser fundamental recordar las múltiples citas en las cuales Gojo Satoru ha sido descrito como el ente más poderoso que existe dentro de la obra en cualquier aspecto durante los primeros volúmenes del manga. Sonará demasiado redundante, pero, durante la escena donde Itadori le cuestionó sobre quién ganaría entre él y Ryomen Sukuna, la respuesta que da Satoru implica una total seguridad, donde da como un hecho el que saldría ganador del enfrentamiento en contra de Ryomen Sukuna de la era Heian, posicionándose a sí mismo por encima de la jerarquía de poder de todos los personajes de la obra. La información que usaría para complementar este hecho sería la propia afirmación dentro de la obra, donde se cita que es el personaje más poderoso del manga, siendo una entidad con un dominio tan preciso de la energía maldita que parece un fenómeno en aquel aspecto. Esta información, si bien parece breve y suficiente para afirmar que nuestro protagonista de esta sección del video es el ente más poderoso de su manga, hay unas condiciones que contradicen esta postura y lo colocan en un puesto inferior al primero. Este dato en sí no implica ningún problema a la hora de realizar el escalado de potencia por superioridad. Así que no le daré la importancia, ya que no contiene un cambio al resultado final del análisis entre los protagonistas de estos últimos vídeos. Lo que sí tomaré en cuenta para dar una breve explicación antes de empezar con el escalado de potencia, sería el recordar por qué ciertas proezas relacionadas con el área de destrucción se usa para reducir el mérito del poder de la obra, lo cual, si bien sería válido, no es correcto tomarlo en cuenta, por lo cual me tomaré la molestia de explicar ciertos conceptos que limitan la capacidad de destrucción, tanto como de manera artística como de manera argumental. Limitaciones dentro de la obra. La información que se mostrará en este momento proviene de un libro de preguntas y respuestas provenientes del arco de Shibuya, en una de las tantas preguntas que se le dijo al autor del manga. La cuestión que se le da al autor era si al introducir los dominios simples, esto implica que la idea de que las expansiones de dominio fueran una victoria instantánea. La respuesta que da el autor era que en realidad son más como un ataque cargado en los videojuegos de pelea. Si bien en su historia no existe una barra como tal, hay formas de defenderse, como la condición de activación y el hecho de que no puede usarse de manera inmediata de nuevo. En ese momento de la historia, el autor del manga ya quiere dejar en claro la relación de poder que existe, de tal modo que las expansiones de dominio son semejante al máximo poder que pueden usar los hechiceros. Pero debido a las limitaciones artísticas del autor de la historia, no podía destacar tales proezas con el mismo nivel de atracción visual. A lo cual su forma de destacar el máximo poder de sus personajes es mediante las expansiones de dominio, por ello no se puede utilizar de manera instantánea una vez usada este poder. Lo cual debería ser claro la intención del autor de la historia, el poder de los hechiceros se manifiesta a través de los dominios, esto lo explicaré de manera más detallada en la mini sección de habilidades.
Por lo cual es momento de revisar a detalle el motivo argumental de la historia, por el cual los personajes no demuestran un potencial destructivo de acorde a sus declaraciones que se tiene de su poder. Aquí partiré de la idea general de resaltar la importancia que tiene la existencia de cierto ente en la historia escrita por Gege Akutami. En el territorio japonés, Tengen desempeñaba un papel crucial. Su existencia mantenía bajo control el surgimiento de nuevos espíritus malditos. Para ello, administraba una red de tierras sagradas que servían como núcleos energéticos destinados a optimizar la precisión y eficacia de las técnicas de barrera empleadas por los hechiceros asistentes. Para recordar que los juegos del sacrificio fueron construidos precisamente sobre estas tierras creadas por Tengen, de modo que toda su estructura estaba íntimamente ligada a su esencia. Sin embargo, Kenjaku también poseía la capacidad de destruir dichas zonas, ya que comprendía sus mecanismos de creación y equilibrio. Aún así, se abstuvo de hacerlo, consciente de que al destruirlas alteraría el flujo de energía necesario para la fusión entre Tengen y la humanidad. La estabilidad de las tierras sagradas era, por tanto, un elemento indispensable para la culminación de su plan, la asimilación total del ser humano en una única existencia trascendental. Y si se lo preguntan, el propósito de Kenjaku consistía en provocar una evolución forzada en Tengen, haciendo que se asimilara con toda la humanidad. El plan para que este escenario sea posible, implicaba que, si todos los humanos llegaban a asimilarse con Tengen, podrían alcanzar un estado de existencia superior, capaz de superar las limitaciones de un hechicero común. Esto generaría una paradoja ontológica. Los humanos evolucionarían más allá de su condición física, pero Tengen perdería el control de esa asimilación masiva, lo que provocaría el colapso total del orden natural y, en consecuencia, de manera eventual, la destrucción del planeta. Lo más importante de la situación es que Kenny consideraba al propio Tengen en su forma evolucionada como una maldición. Considerándose Tengen a sí mismo como un ser inferior a Kenjaku en cuanto a sus capacidades generales, dado que la manipulación de maldiciones es únicamente útil si tienes un nivel de poder similar a la maldición que debes controlar, lo que por automático vuelve a Tengen en un objetivo vulnerable ante la técnica de manipulación de maldiciones del falso objeto. Precisamente por ello, Kenjaku necesitaba el poder de Tengen para completar su plan y llevar la fusión de las almas humanas a su punto culminante. Por otro lado, los humanos con restricción celestial, como Fushiguro Toji, poseían la capacidad de romper las cadenas del destino que limitaban su existencia. Estas rupturas alteraban el equilibrio natural y afectaban directamente el destino de otros hechiceros. En el marco del juego del sacrificio, la asimilación del mundo solo podría ocurrir si se cumplían las reglas establecidas. Todos los jugadores debían morir para que el proceso se activara y el plan de Kenjaku llegara a su conclusión definitiva. Siendo un dato de menor relevancia, Tengen debería ser considerado como un espíritu maldito mucho más complejo de lo que los demás son. Dado que tiene la capacidad de transformar a los que no tienen las cualidades de ser hechiceros a gran escala, siendo una habilidad sumamente enorme y que no tiene ninguna maldición convencional, esto siendo dentro del territorio japonés y Tengen puede realizarlo a masiva escala, lo cual sería en la práctica similar a Uzumaki. Por su parte, Tengen poseía una existencia trascendente al mundo mismo. Su forma de ser evolucionada tenía la capacidad de erradicar a la humanidad si se desarrollaba sin control. Esta evolución implicaba una expansión de su conciencia que le permitiría existir de manera simultánea en todos los lugares, extendiendo su voluntad más allá de su cuerpo físico. Para preservar su cordura, Tengen utilizaba una técnica de barrera que contenía su estado mental y restringía la expansión de su ser. Se planteaba que, si su propósito hubiese sido eliminar a todos los humanos mediante el plasma estelar, solo esa técnica de contención habría impedido una catástrofe de niveles impensables. Además de tener la capacidad de afectar principios de la realidad con su voluntad. Tras argumentar esta sección del video, puede decir con seguridad de que se puede calificar a los personajes por encima del nivel tectónico con bastante comodidad, dado a los datos mostrados con anterioridad. Además de dar por implícito de que sujetos de la talla de Kenny están con una escala de poder considerablemente alta, por lo tanto será bastante sencillo de explicar los demás escalado de poder que posee la obra, luego de haber dado mi visión sobre la misma. Dando comienzo a mi sección favorita del personaje. Tengamos en claro que desde su nacimiento causó un cambio de proporciones tan colosales, que el número de maldiciones se disparó por los aires a un ritmo tan alarmante, un evento como tal, que se le dio como único responsable de tal incidente a Goyo Satoru, un individuo que se encuentra en una liga tan inalcanzable para la gran mayoría de hechiceros, al punto de que no pueden mirarlo sin sentir un temor tan intenso dado a la marcada diferencia.
Luego de mucho tiempo y tras ciertos incidentes en el trayecto, Gojo Satoru se le colocó como el ente más poderoso que existe en la historia, por lo tanto pasemos a la escalera de poder. Es ampliamente superior a las primeras facetas de Rika, la cual tiene el mérito de haber destruido con facilidad a una maldición del tamaño semejante a un edificio regular. Sin embargo, lo interesante de la hazaña no es únicamente esto, sino que después de haber acabado con esa maldición. Lo que sí es realmente interesante y de relevancia, es que si no se detenía a Rika, le tomaría poco tiempo en destruir todo un pueblo entero. El poder que tiene Rika es suficiente para modificar al mundo entero sin complicaciones dado al ideal retorcido que Geto tenía en aquellos momentos. En el transcurso de la pelea final, Yuta Okkotsu se iba adaptando con más velocidad al poder manifestado de Rika, donde ambos se prometieron un pacto, donde no perderían ante Geto bajo ninguna circunstancia. Donde en cierto momento del enfrentamiento, Geto afirmaba con total seguridad su ideología, donde los humanos habían colocado a un ser encima de toda existencia, siendo venerado como un dios. Posicionándose a sí mismo como un dios, siendo claro su intención de considerar a los seres de su talla en un nivel divino que debe ser adorado por los entes inferiores. Lo cual considero como una mención de gran importancia, ya que refleja la concepción que Geto tenía en ese momento sobre su poder y la jerarquía de hechiceros. Lo cual, si se hace una comparación, debería ser implícito que se refiere a Tengen, dado a su estatus. Y en número de declaraciones para escalar el poder de Tengen, tenemos. Sabemos que es un ser que está unido de manera simultánea a todo el mundo, siendo una especie de ente omnipresente en el mundo y que está unido de manera abstracta con todos. Luego de evolucionar y ascender como un espíritu maldito, es una entidad tan poderosa que no existe ninguna forma de detenerlo, lo cual implica que en poder debería estar por encima de armamentos nucleares, que rondan el nivel de megatones a una liga mayor de TNT. Para dar más solidez sobre mis palabras sobre la postura de que se refiere a Tengen, puedo sostenerlo con el hecho de que en un futuro cercano, Tengen cayó bajo el dominio de Kenny mediante la técnica de manipulación de maldiciones, una técnica que sirve únicamente si el rival no lleva una brecha de poder significativa, si no, esto no sirve. Tenemos ejemplo anterior, donde Suguro Geto para intentar de contener a Toji, fue incapaz de manipular su maldición y se vio completamente superado, donde quedó tirado como inútil. Luego de cierto tiempo en ese enfrentamiento, Yuta se encontraría en un estado de extremo cansancio dado a la constante presión que estaba sufriendo por el poder que imponía Suguro Geto. Donde en medio de esta desesperación, sus pensamientos se alteraron de tal modo que generó un estado de concentración absoluta, la intención de eliminar a su rival. Fue entonces cuando logró ejecutar el destello negro. Este fenómeno ocurre cuando la energía maldita es aplicada con una diferencia menor a unas millonésimas de segundos respecto al impacto físico, generando una distorsión en el espacio y amplificando enormemente el poder del golpe. Este estado proporciona al hechicero un estado de omnipotencia absoluta capaz de someter al mundo en un instante, siendo capaz de borrar cualquier imposibilidad que se le presente enfrente. Donde aquel golpe tan crítico que dio, fue tan mortal que erradicó por completo al grupo de espíritus, que los redujo a porciones de energía residual. Donde la defensa del falso Dios fue completamente aniquilada, dando ese impacto a su rostro, una fuerza tan descomunal que el espacio se vio afectado, generando una onda de choque que lo lanzó hacia atrás. Aquella energía liberada fue tal que el poder de Rika se asimiló de manera exitosa en el de Yuta, dando un equilibrio en su poder y dar un poder proporcional al del destello negro que habían ejecutado anteriormente. Continuando el enfrentamiento en un nivel tan elevado que se citaban nuevamente, los hechiceros del calibre de Yuta y Geto son entidades superiores, completamente inalcanzables para cualquier ser humano ordinario. En realidad, Suguru se vio acorralado ante la situación en la que se encontraba, donde decidió que la única solución para dar fin a su oponente, era necesario desatar de manera simultánea a las miles de maldiciones que había consumido en el pasado, en un ataque concentrado. Para que de este modo se quede con la maldición de Rika y quedarse con su poder de niveles demenciales. Toda su energía espiritual se concentró en su técnica definitiva, Uzumaki, la manifestación suprema de la técnica maldita de manipulación de espíritus. Un dato de menor relevancia es que las técnicas máximas poseen la particularidad de amplificar el poder y la efectividad de la técnica original, llevándola a su forma más destructiva y refinada. En este caso, Uzumaki condensaba miles de maldiciones en una espiral giratoria de energía pura, capaz de arrasar con todo a su paso, siendo superior en todo aspecto a las potencias que fueron vistas anteriormente. Siendo que Yuta, tras recordar y comprender las promesas que unió su destino con Rika, hizo comprender a la maldición que solo necesitaba su ayuda esta vez, asegurándose que en adelante no dependería de nadie más.
Aquellas palabras despertaron en Rika una fuerza descomunal, liberando un poder tan inmenso que puede destruir el mundo entero. Toda esa energía fue concentrada y disparada directamente hacia Geto. El resultado fue devastador, pero terminó con la derrota de la maldición llamada Suguru Geto, quedando con graves daños. Pese que no resulte de mucho cambio, se describe que la energía liberada poseía una capacidad infinita, un poder sin límites nacido de la unión entre Yuta y Rika. Luego de haber repasado el escalado de poder abismal que existe de la historia precuela, demos un leve repaso al nivel de poder que deberían tener las maldiciones en aspectos generales. Gracias a la información proveída por Maito, sabemos que ciertas maldiciones encarnan desastres naturales, dado que su origen proviene de la creencia colectiva y del temor humano hacia fenómenos catastróficos. No es una idea que se dijo de manera aleatoria, pero dada a la observación de Kenny, a mediados del período Edo, existían maldiciones tan poderosas que los humanos confunden sus manifestaciones con fenómenos naturales. Se creía que los terremotos o las tormentas eran obras de la naturaleza, cuando en realidad eran el resultado del movimiento de entidades malditas que caminaban sobre la tierra. Para establecer de manera correcta el nivel de poder de aquellas maldiciones, sería necesario considerar los registros históricos de fenómenos sísmicos ocurridos durante ese periodo y los posteriores dentro del territorio japonés. Siendo registrados varios que alcanzaron magnitudes que oscilan entre 6 a 9 en la escala de Richter, siendo uno de los más representativos el terremoto de Hogan del año 869, cuya potencia estimada fue de magnitud 9. Haciendo una rápida comparativa entre el nivel de destrucción de ambos fenómenos sísmicos, tenemos como un hecho el que la diferencia de los mismos es de alrededor unas 30.000 veces, en términos de energía. Siendo que el terremoto de 9 grados equivale a 476 megatones de energía, una magnitud liberada por el único hecho de que estas entidades se encontraban caminando. Si se sabe esto, debería de suponerse que su potencia de ataque de estas entidades debería rondar el nivel suficiente para acabar con múltiples tipos de montaña, encajando en aquella talla. Para que podamos dimensionar el nivel de poder de otras maldiciones y la magnitud de su poder, deberíamos indagar un poco más en las demás maldiciones presentadas en la historia. Viendo primero con Hyogo, que tras un leve análisis de Kenny, afirma que posee una potencia equivalente a entre 8 y 9 dedos de Sukuna. Esta potencia es basura al punto que puede moverse más allá de la percepción de la maldición de grado especial, aún viéndose forzado a usar su dominio de expansión, una dimensión interna con forma de una montaña con un paisaje volcánico, intentando contrarrestar el abrumador poder de Goyo. Un intento inútil donde el dominio infinito de Goyo lo pulveriza con tal superioridad, que sería evidente la imposibilidad de la maldición para competir con entidades de tal calibre. Posteriormente veríamos una ocasión más en donde Hyogo participa como el protagonista del enfrentamiento, siendo torturado por el Sukuna de aquel momento, sin darle ninguna oportunidad en el enfrentamiento. Donde su única oportunidad para afectar a Ryomen Sukuna sería invocar un meteorito compuesto enteramente de energía maldita. Según los datos oficiales, dicho meteorito poseía el poder suficiente para incinerar por completo un pueblo o una ciudad, siendo un nivel necesario para erradicar una ciudad de grandes dimensiones a una montaña. Pese al intento, no sería de utilidad, donde tendría que lidiar con Sukuna mediante su mejor técnica, el resultado lo terminó dejando hecho cenizas, donde reconocería su valor y dejándolo en claro su estatus de inferioridad ante Sukuna. Si bien la paliza que recibió Hyogo es impactante, esto no es una sorpresa considerando que desde el arco del duelo de escuelas, se dice con total seguridad de que la maldición sería erradicada de manera instantánea si era impactado con un destello negro, lo cual prueba que incluso Itadori debería haber bastado para eliminar a Hyogo si se iba a bombardearlo con destellos negros. Y bueno, ahora tengo que hablar un poco de Dagon, una maldición que puede materializar una vasta isla tropical completa, con su propio mar. La energía que se requiere para crear una dimensiones de tales proporciones equivale a un nivel de país pequeño. Esto se ve reforzado dado que sus conjuros se veían reforzados por el poder del territorio, lo que le permitía manipular a voluntad la naturaleza del océano que lo rodeaba y manifestar una horda prácticamente infinita de Shikigamis para aniquilar al grupo de hechiceros atrapados en su interior. Por otro lado, cuando Toji Fushiguro se hizo presente en el campo de pelea, mostró una velocidad y fuerza física tan descomunales que resultaba incomparable incluso con la maldición. Donde armado únicamente con un arma maldita y sus propias manos, logró someter y derrotar a Dagon con absoluta facilidad, algo que el resto del grupo no había conseguido ni en conjunto. Lo cual causó la eliminación de la dimensión de bolsillo que éste había creado con su energía maldita. Siendo algo evidente la amplia superioridad de Toji ante la maldición que tiene la capacidad de crear áreas con tales proporciones.
No obstante, aunque con tales niveles suene impresionante el poder de estas maldiciones y de Toji, palidecen ante Ryomen Sukuna, esta entidad que fue introducida de manera temprana en la historia, se nos presenta la idea de que una vez recuperado todos sus dedos, tendrá un poder inimaginable capaz de destruir el mundo, sin que ningún ser que le pueda hacer frente, así que de manera resumida, por declaraciones, no hay maldición que pueda hacerle frente al rey de las maldiciones con todo su poder completo. Dando más peso al escalado de Toji en estos momentos, sería necesario considerar el pasado de nuevo. En aquel momento donde Goyo Satoru superó por completo las capacidades de Toji al punto que su velocidad burlaba su percepción y donde este logró soportar un rojo a quemarropa. Para que entiendan la capacidad de destrucción demencial de esta habilidad, maldiciones semejantes a pequeñas montañas, eran una hormiga a comparación del poder que portaba Goyo Satoru. Ya que con solo liberar su técnica rojo, efectuó un ataque que no solo es instantáneo, sino que es un fenómeno que no puede ser explicado por los límites de esta dimensión, siendo una masa infinita que provoca una destrucción que no solo es física en su víctima, dado que va más allá de dicha idea. De manera resumida se puede decir que Toji soportó un ataque que provoca una destrucción de proporciones tan colosales que ni puede ser descrito el fenómeno por alguna palabra de esta dimensión, siendo básicamente una resistencia a un ataque de talla cósmica y hecho por un Goyo joven. Por lo tanto, tras ver esto, sería bueno dar un repaso a las capacidades de Goyo Satoru para considerar cuáles deberían ser sus capacidades mínimas en un enfrentamiento. Gracias a la charla que tuvo Kenny con los líderes de varias naciones, que la energía era una tan pura que podía reemplazar a cualquier fuente de energía conocida en la Tierra. Donde dio un perfilado acerca de las capacidades del hechicero más poderoso con tal certeza que afirmó que la energía que produce Goyo Satoru debería poder alimentar naciones enteras gigantes sin presentar un desgaste notorio por un periodo de tiempo bastante extenso. El resultado para producir tal nivel de energía, debería ser el suficiente para arrasar con islas de proporciones gigantescas. Luego de observar todo esto con detalle, me parece que es necesario ver el nivel que deberían rondar los personajes de ligas altas en el arco final. Partiendo desde Sukuna tras tener el dominio del cuerpo de Megumi, él se describe a que su regulación de energía disminuyó de tal manera que era semejante a una décima parte de la que tenía, siendo que esto únicamente guarda relación con el uso de sus técnicas habituales. Lo cual no es una limitante a su poder general, sino una reducción de efectividad de sus habilidades. Para el caso, demostró una superioridad amplia a Itadori Yuji, donde de un solo golpe lo mandó a estrellarse con múltiples edificios, únicamente a la hora de llegada de Maki Zenin acompañada de Itadori, podían seguirle el ritmo de combate. Mientras tanto veamos otro combate que se anduvo desatando, donde se planeaba la derrota del falso Geto. La estructura de este plan consistía en que emplee su dominio, momento en el que Tengen nulifique su expansión de dominio dejándolo vulnerable. Lo cual en la práctica no sirvió dado que los efectos de Tengen no tuvieron repercusiones graves en Kenny dado a su excesiva superioridad, donde Kenny habría dejado en estado grave a Yuki Tsukumo y a Choso. Luego de que Yuki haya contemplado el fracaso del plan, su única alternativa para eliminar a Kenjaku fue volverse un agujero negro mediante las alteraciones de masa. Los agujeros negros tienen una masa densa e inmensa gravedad que ni la velocidad de la luz puede escapar y de hecho un pequeño agujero negro con diámetro de 2 centímetros bastaría para destruir el planeta entero. Para saber el nivel de destrucción que hubiera abarcado el agujero negro generado por Yuki, debería conocerse sus proporciones y así nos dé un resultado de Yokaton. Este resultado, de manera resumida, un nivel de planeta grande. La razón por la cual Kenjaku sobrevivió se debió a la técnica de antigravedad grabado en Kaori Itadori. Además de que la barrera creada por Tengen, la voluntad de Yuki y la técnica de antigravedad fueron lo que suprimieron el evento de destrucción planetaria que acabaría con el mundo. Lo más relevante de esto es de notar que se trata de una hazaña triple. Tanto Tengen pudo retenerla, mientras que Kenjaku la nulificó y la voluntad de Yuki la había suprimido levemente. Lo que considero como pieza clave para interpretar que la hazaña es válida, se debe a la brecha inmensa que tenía Kenny con los otros dos, por lo tanto el nivel no debería reducirse para Kenny que resistió tal fenómeno. Bueno, creo que después de haber captado tanta información, será necesario darle prioridad a uno de los rituales más poderosos de la serie y que nos servirán para el escalado de poder para el protagonista. En este caso dicho ritual estaría a manos de Ryomen Sukuna, donde su empleo del mismo sería dentro del dominio de Yorozu. Hablamos del general divino Majoraga, un sujeto con tales capacidades que de un solo golpe eliminó la esfera perfecta. Lo interesante de esto es que es un concepto imposible de manifestar en el mundo, pero hechiceros de cierto nivel pueden generarlo a través de energía maldita. Para describir de manera simple lo que creó Yorozu.
Una esfera que no posee área de contacto, por lo tanto la misma genera una presión infinita, siendo un fenómeno imposible en todo aspecto. Donde por defecto haría que cualquier personaje que escale a Majoraga, tenga la capacidad de erradicar un plano que ejerce una presión infinita, lo que por consecuente sería un nivel de talla cósmica para los personajes que rondan en ligas altas. Y los chicos, para traer a Goyo de vuelta, tuvieron que recibir ayuda de Ángel para que abriera la prisión confinadora. Donde la magnitud del suceso fue tal que provocó un terremoto con epicentro a unos 8 kilómetros de profundidad. Dicho impacto, asociado al choque de las placas tectónicas, liberó una cantidad de energía que debería ser comparable al nivel de un país pequeño dado al resultado que brinda el cálculo. El 24 de diciembre, en Shinjuku, dio inicio el arco final. Y por mención del narrador, quien afirma con total seguridad que tanto Sukuna como Gojo eran, en aquel momento, los individuos más poderosos de toda la historia. Un combate que comenzó de manera pareja, en donde ambos podían intercambiar golpes y atacar al otro sin tener dificultades en el proceso del ataque. Donde se manifestó el santuario malévolo de Sukuna con toda su fuerza. En su interior, Gojo fue alcanzado por cortes innumerables, calculados en más de 7 cuatrillones por segundo. Donde en un intento de contraatacar, lanzó un rojo que hizo colapsar el santuario malévolo de Ryomen Sukuna. No obstante, se aclaró que la destrucción del santuario de Sukuna carecía de relevancia práctica. Su dominio no dependía de la integridad del entorno, sino de la continuidad del fenómeno que lo sustentaba, el corte indefinido. Mientras Sukuna mantuviera activa esa propiedad, su dominio seguiría siendo funcional y letal, incapacitando a cualquier oponente sin dejarle oportunidad de defensa. Prácticamente una habilidad sumamente rota en todo marco imaginable. Donde Goyo Satoru en el segundo duelo de dominios, el espacio se redujo a un tamaño ínfimo, comparable al de una pelota de baloncesto. En condiciones normales, esto sería un logro básicamente imposible dado a lo imposible que parece la hazaña. Sin embargo, la experiencia previa de Gojo dentro de la prisión confinadora le permitió adaptarse con naturalidad a un entorno tan restringido, demostrando una adaptación instantánea a cualquier entorno que pueda ocasionar problemas. En el siguiente intercambio, la técnica maldita de Gojo presentó un leve retraso debido al esfuerzo físico de su constante regeneración. Aún así, logró conectar un golpe letal dentro del vacío ilimitado, un impacto que dejó a Sukuna temporalmente en un estado casi vegetal, incapaz de reaccionar ante la sobrecarga de información recibida en una fracción diminuta de tiempo. A lo cual Sukuna, como medida desesperada, invocó al general divino Mahoraga para que lograse adaptarse al vacío infinito. Aún pese a eso, Gojo asegura que podría matarlo de un solo golpe. Esto debería referirse a un ataque cargado, sin dejar nada atrás dado a las capacidades de adaptación rápida del general. Donde en segundos se adaptó al vacío infinito. Pese a que Gojo conocía la velocidad de adaptación de Mahoraga, el quien soportó la carga del vacío infinito fue Mahoraga. Siendo la reacción de Sukuna de una centésima de segundo para poder transferir todo el daño de la información al alma de Megumi. Lo importante de esta pelea, sería esencial recordar que Goyo Satoru se le atribuyó por menciones del narrador como la manifestación de fuerza definitiva. Esta declaración concuerda de manera natural con la naturaleza de que Goyo es una entidad sin comparación alguna, lo cual lo pone por encima de toda entidad y hazañas mostradas con anterioridad. Lo cual será de suma relevancia para que se pueda evaluar de manera correcta el nivel de poder del personaje en aspectos generales, donde será un poco de necesidad dar explicación de algunos datos, que nos sería de ayuda para poder dimensionar en qué liga de poder debe situarse. Un dato de interés, es el momento donde Yuta Okkotsu se hizo con el control del cuerpo del hechicero más poderoso, teniendo un poder que lo posiciona en una liga superior, donde pese que es una versión diluida del mismo Goyo. Donde dado a su decisión errada, ejecutó un púrpura imperfecto dentro de su dominio. Una técnica que erradicó ambos dominios de efecto colateral. Lo relevante de esta hazaña es que la dimensión de bolsillo generada por Gojo se trata de una dimensión infinita abstracta donde los conceptos establecidos no son fijos y estos están modificados bajo su voluntad. Básicamente ambos tienen la resistencia para no tener problemas ante ataques capaces de eliminar dimensiones de tamaño infinito. Donde antes de finalizar la confrontación entre Ryomen Sukuna y Satoru Gojo, este último experimentó un aumento de voltaje energético en paralelo al incremento de su poder, donde se da a entender que superó sus límites establecidos, donde obtuvo un poder mayor al que manifestó durante su ejecución del púrpura 200%. Donde Goyo Satoru, para darle el golpe decisivo a Ryomen Sukuna y sus entidades que fueron invocados a través de rituales, usó su técnica insignia que sería el púrpura, una técnica que combinaba los principios de rotación e inversión, generando así la expulsión de una masa imaginaria.
Mediante estas energías logró tender una trampa perfecta, donde sobrepasó el poder de Ryomen Sukuna y de sus entidades que había invocado, dejando al rey de las maldiciones en un estado casi acabado. La desaparición definitiva de Mahoraga y el estado crítico de Sukuna otorgaron a Gojo una breve pero fatal sensación de confianza. Aquella leve creencia en su victoria fue el instante que decidió su destino. Sukuna, pese a encontrarse en condiciones deplorables, aprovechó esa mínima brecha, ese parpadeo de confianza en su oponente, para ejecutar su corte final, un ataque tan certero como desesperado, con el que logró eliminar a Gojo. Antes de caer, Gojo admitió que la batalla había sido divertida, reconociendo en Sukuna a un rival digno de su fuerza. Su único lamento fue no haber podido enfrentarse a él en su máximo esplendor. El propio autor refuerza esta idea, mostrando que Sukuna, aún al borde del colapso, supo aprovechar con precisión quirúrgica ese instante de descuido, sellando así el destino del hechicero más fuerte. El proceso de adaptación de Mahoraga consistía en analizar lentamente el ataque que había recibido, procesando su naturaleza hasta comprenderlo por completo. Con cada impacto sucesivo, ese proceso de aprendizaje se aceleraba, volviéndose exponencialmente más eficiente. El plan principal de Sukuna giraba en torno a este principio: utilizar a Mahoraga como modelo de referencia para desarrollar un método que le permitiera superar la inviolabilidad de la técnica del infinito de Gojo Satoru. Primero, debía permitir que Mahoraga se adaptara a la inmutabilidad del infinito, para luego transmutar esa información en energía maldita y, con ella, neutralizar y finalmente anular la barrera conceptual que hacía a Gojo intocable. La segunda fase de la adaptación se desarrolló según lo previsto, otorgando a Sukuna una extensión práctica de las capacidades de su técnica maldita. El verdadero objetivo de Sukuna no era simplemente herir a Gojo, sino ejecutar un corte capaz de superar los límites conceptuales imaginables del espacio, la existencia. Dicho ataque no dependía de la distancia ni de la posición. Mientras uno existiera dentro de ese plano, sería inevitablemente dividido. Era un golpe que no podía ser esquivado, pues su naturaleza no obedecía a la lógica física, sino a un principio absoluto de negación de la existencia. Bajo las propias palabras de Sukuna, se trataba de un modelo magnífico, una técnica impecable que representaba la culminación de la adaptación perfecta. Durante el breve intervalo en el que Kasimo descendió aproximadamente 203 metros hacia el suelo, se afirmó que la estructura de hielo creada por Uraume se elevaba incluso por encima de esa altura. Teniendo en cuenta dicho dato, puede realizarse un cálculo aproximado para estimar la magnitud real de la formación, lo cual resulta relevante considerando que Sukuna la deshizo de manera casual, demostrando un poder equivalente a unos 205 kilotones, es decir, un nivel destructivo comparable al de una ciudad grande. Del protagonista no se estanca en una escala de poder que debería rondar el nivel universal de un continuo espacio-tiempo, sino que se amplía de manera exagerada, si se toma en cuenta que el destello negro no solo duplica la fuerza de golpe sino, lo eleva a la potencia de 2,5. Un poder tan demencial que rebasa el nivel establecido con anterioridad, aún quedándose en aquella misma liga, pero con una superioridad tan marcada, que es de considerar un digno adversario en aspectos generales. De manera simplificada, este apartado permite diferenciar y medir la velocidad existente entre niveles inferiores y superiores dentro de la obra. Es importante destacar que la cantidad de hazañas relacionadas con el desplazamiento a alta velocidad no equivale necesariamente a las de reacción, percepción o combate. Cada uno de estos aspectos opera bajo condiciones distintas y no deben considerarse como una sola categoría, pero algunos sí, dado a su relación que mantienen en ocasiones para el escalado de velocidad. Esto debería resultar evidente si se tiene en cuenta la explicación previa sobre el sistema de poder dentro de la serie. El propio autor del manga ha señalado explícitamente que, debido a las dificultades inherentes a representar escenas de destrucción masiva con precisión visual, decidió dejar de lado esas limitaciones artísticas y concentrarse en los dominios. Estas técnicas no solo funcionan como una representación de poder máximo, sino también como una forma de expresar el golpe final de un hechicero. Por tanto, el mismo principio debe aplicarse al analizar la velocidad y las proezas físicas dentro del contexto narrativo de la franquicia. Y en consecuencia, el análisis tratará de basarse en la coherencia argumental, número de hazañas y la consistencia de cadena de escalado en estas mismas, las cuales parecen más precisas a la hora de debutar un enfrentamiento. Para dar inicio a este apartado, se tiene que dar como un hecho inherente el que Gojo Satoru es el personaje más poderoso de la obra, sin lugar a duda.
dado a las múltiples declaraciones de este poder y su aumento demencial que tuvo en el último momento de su confrontación con Ryomen Sukuna, donde tuvo un aumento de voltaje, que representa en cierto aspecto, la superación del potencial máximo que tenías previamente, lo cual se verifica de la manera en cómo pulveriza a Mahoraga y dejó en pésimas condiciones a Ryomen Sukuna, al borde de la muerte, mediante un vacío púrpura cargado, siendo lo más impresionante de todo esto el que Satoru haya soportado este ataque de lleno en pésimas condiciones. Lo cual sirve de evidencia de que es ampliamente superior al 200%, dado al daño infligido en aquel ataque a máxima potencia. De este modo se podría comenzar con el proceso de escalado, donde se puede estimar una velocidad de Gojo Satoru, si bien no tan precisa, se puede sostener un nivel bastante consistente en la velocidad, la cual se le debe de estimar alta su posición. Dando inicio, tenemos de principio que Satoru Gojo desde su etapa joven, escala de Suguro Geto, el cual podía protegerse de los disparos de Toji Fushiguro mediante sus maldiciones, esto da como resultado una velocidad subsónica. Esto puede extrapolarse de tal manera en que siendo Kenjaku en el cuerpo de Suguro Geto, puede cubrirse con facilidad de los disparos de un arma, siendo impresionante este logro, dado que estaba siendo demasiado presionado en ese escenario, por lo tanto queda como resultado da una velocidad hipersónica. Los logros de este nivel son bastante comunes dentro de lo que cabe en la obra, porque de hecho, ya que dentro de lo que cabe, Itadori logró protegerse de un ataque de sangre perforante, una técnica que se desplaza a una velocidad superior a la del sonido. A pesar de encontrarse gravemente herido, quien además tenía la habilidad de redirigir el impacto de sus propios proyectiles de sangre con una precisión certera. Cabe resaltar que la técnica de sangre perforante está diseñada para ser efectiva tanto a corta como a larga distancia, manteniendo su poder y velocidad de forma constante, sin importar la posición del oponente. Esto implica que su velocidad de desplazamiento no se reduce significativamente con la distancia, lo que resalta aún más la hazaña de Itadori al haber podido reaccionar, resistir y mantenerse en pie frente a un ataque de tal magnitud. Prosiguiendo, en el arco anterior, durante duelo entre los estudiantes de la Escuela de Hechicería de Tokio y los de Kioto, se evidencia que los alumnos de esta última institución tenían la intención directa de eliminar a Eiji Itadori, sin dudar en atacar también a cualquiera de sus compañeros que intentara intervenir en su defensa. Lo cual implica el que los personajes no se contienen en atacar sin importar lo que suceda. Además de que, se presentaron múltiples escenas en las que los personajes evadieron disparos a corta distancia, lo que implica que fueron capaces de reaccionar y moverse a velocidades comparables a las de las balas. Este tipo de hazañas requiere que el desplazamiento se realice de forma paralela o anticipada a la trayectoria del proyectil, lo cual permite deducir que las estimaciones que califican estas proezas como hipersónicas. Este tipo de cálculos llegan a dicha conclusión dado que se basa en comparar la rapidez con la que el personaje mueve su cuerpo o extremidades respecto al desplazamiento de la bala. Por ejemplo, si un individuo recorre 5 metros en el mismo lapso en el que una bala avanza solo 1, entonces su velocidad relativa sería 5 veces superior a la del proyectil, ubicándose en rangos hipersónicos. Una situación que se asemeja a lo que se ha contado es la que se observa cuando Itadori esquiva los ataques combinados del equipo de Kioto, quienes coordinan sus acciones con el objetivo de eliminarlo. Por su parte, Maki Zenin le toca demostrar un logro bastante similar y destacable: atrapar una bala antes de que impacte en su cuerpo. Este tipo de acciones requiere de una percepción y coordinación inhumanas, siendo la velocidad que, al ser calculada en relación con la velocidad promedio de una bala, da como resultado un valor cercano a Mach 25, es decir, 25 veces la velocidad del sonido. Estos niveles de velocidad suenan convincentes dentro del contexto argumental, dado que Noritoshi Kamo, durante su enfrentamiento con Megumi Fushiguro, demostró la capacidad de amplificar su rendimiento físico mediante el control de su sangre, aumentando así la velocidad y fuerza de sus ataques. Megumi, a su vez, fue capaz de evadir dichos ataques en múltiples ocasiones, siendo un aspecto que refuerza la idea de que los personajes por debajo de Megumi deberían manejar una velocidad más allá del sonido. El propio ataque de control de sangre describe sus ataques como movimientos que superan los límites de la velocidad del sonido, lo cual da consistencia a las proezas que estamos considerando para el escalado de velocidad y poder. Por lo tanto, sin indagar en mucho más, por escalera de escalado de poder, Satoru Gojo está por encima de sujetos con una velocidad supersónica e hipersónica sin muchas complicaciones, pero esto no es el límite de velocidad para los personajes de este universo. Y para ser más exactos, de manera individual, en lo que conlleva la velocidad de reacción.
El hechicero más poderoso demostró logros de velocidad que tienen consistencia con los logros previamente demostrados. Donde es capaz de esquivar con facilidad ataques explosivos masivos, incluyendo aquellos generados por enjambres de insectos malditos cuya detonación libera una onda expansiva acompañada de un daño auditivo letal. Según los cálculos dados, su velocidad corresponde al rango de masivamente hipersónica, de manera casual. Y antes de irse a los escalados de velocidad de peso pesado, sería un poco importante detallar que un personaje como Hakari puede evitar el ataque eléctrico de Casimo y ser tan rápido para contraatacar antes de que sea percibido por Casimo. El resultado que se le da a Hakari por esquivar dicho ataque se cuantifica en una velocidad hipersónica. Si bien, puede parecer que existen muchos cálculos en el apartado de velocidad, lo cual haría por extensión que parezca una forma de subir el nivel de forma excesiva mediante cálculos que no siempre son válidos dado que dan niveles que en ocasiones exceden a los que maneja la obra, ya sea por declaraciones o muestras fijas. Por lo cual parecería un punto válido a medias para denegar el nivel de velocidad que está siendo otorgado a los personajes dentro de la obra. Yo tengo un contraargumento a aquella idea con información de la novelización del volumen 0, donde se especifica que la velocidad de Maki al eliminar 3 maldiciones fue tan veloz y precisa que se asemeja a la velocidad de un rayo según el narrador en aquel momento, dejando apenas tiempo para percibir lo ocurrido. Dado a la descripción de los hechos que revela la novela. En el centro comercial, las maldiciones que habitaban en ese lugar emana una presencia insoportable y horrenda. Y para tener previsto qué tipo de maldiciones habitaban dicho centro, según el análisis del inspector sostiene que el grupo era de bajo nivel. Por ello, a Yuta e Inumaki se le fue asignado el exorcizar a todas esas entidades que se habían acumulado en el lugar. La maldición más poderosa del centro comercial, al percibir a Rika, sintió un temor instintivo ante el destino que podría aguardar. La maldición en un intento de defensa, comenzó a emanar rayos luminosos, capaces de atravesar el concreto y deformar el entorno. A lo cual Yuta demostró esquivar dichos ataques basados en ataques lumínicos de manera constante, dentro del centro comercial, donde al final, Inumaki lo destruyó con su voz, lo cual comprueba las palabras de los análisis previos de este centro comercial, las maldiciones que habitaban en este lugar eran de clase baja. Pero cabe resaltar que la maldición que enfrentaron era más poderosa que la vista dentro del colegio de primaria. Y de acuerdo al cálculo que se hizo usando de referencia a los paneles del manga. Se estima que individuos como Inumaki y Yuta alcanzan velocidades de nivel superlumínico dado a las proezas de velocidad anteriores que cometieron. En este caso, el cálculo arroja un valor aproximado de 6-9 veces la velocidad de la luz para la velocidad de reacción que tienen ambos hechiceros. Si se percibe de manera detallada la información vista, es bastante fácil de contemplar de aquellos personajes como los hechiceros, que en su defecto, superan a las maldiciones de niveles inferiores. Pueden ser posicionados con una velocidad superior a la lumínica, pero en su defecto no sería muy exacto por cuanto la superan, pero para el nivel estándar de hechiceros se debería rondar una velocidad superior a la luz. Si se han dado cuenta de los detalles que he dejado a lo largo de este apartado, es que no solo beneficia al protagonista de esta sección del video en su mejor momento, sino que también influye en el escalado de su etapa infantil, dado que su nacimiento habría aumentado por defecto el número de maldiciones, a un punto tan masivo que era imposible de comprender. Era un incremento que no se podía explicar de manera lógica, la explicación que se da de manera implícita era que todo se debía a Gojo Satoru, un sujeto que a corta edad tenía un poder tan inmenso que emanaba una aura de terror ante hechiceros convencionales. Por lo cual queda por implícito de que a esa corta edad estaba en una liga inalcanzable para cualquier hechicero convencional en cualquier aspecto de poder, siendo una anomalía tan distinta a los demás, que por la diferencia de poder nadie deseaba acercarse, por lo tanto podría darse un nivel desde una etapa infante. Por lo tanto se le puede otorgar con suma tranquilidad una velocidad superior a la luz, ya de ahí, si bien me gustaría hacer una escalera de escalado de velocidad hasta su etapa juvenil, se me haría un poco aburrido, por lo tanto, prefiero que se den una idea del aumento demencial que daría a los personajes que escale de una faceta en específico de Gojo. Pero de todos modos, regresemos al escalado de la velocidad que se ve en la novelización y el manga precuela. Para comprender el siguiente logro cometido por Suguru Geto que dio en esta escena, es que se encontraba a una distancia aproximada de entre 4 y 5 metros del grupo. En ese breve espacio, fue capaz de desplazarse a una velocidad tan elevada que dejó completamente atrás la percepción sensorial de todos los estudiantes bajo la tutela de Satoru Gojo.
Y lo más notable es que lo hizo de manera casual, sin mostrar indicios de esfuerzo. De acuerdo con las métricas usadas en la wiki de Versus, y dado al nivel de velocidad manejado por Togia Inumaki y Yuta Okotsu, se puede extrapolar esos valores al movimiento de Geto, considerando la distancia recorrida entre 4 y 5 metros en un lapso prácticamente imperceptible, su velocidad casual se ubicaría dentro del siguiente rango. El valor de 4 metros sería 27 veces la velocidad de la luz, mientras que el segundo valor sería 35 veces la velocidad lumínica. Por tanto, se concluye que la velocidad casual de Geto oscilaba entre 27 y 35 veces la velocidad de la luz, una cifra que evidencia su superioridad física incluso sin recurrir a su máximo potencial. Se usó la métrica que se utiliza en diversas wikis de Versus para llegar a este cálculo. Estos niveles se elevan de una manera abismal, incluso dentro del mismo volumen, dado que se podría considerar que un Suguru Geto, estando en sus máximas capacidades mínimamente debería duplicar la cifra de velocidad, básicamente unas 70 veces la velocidad lumínica. Sin embargo, veamos lo siguiente. Durante el combate, Yuta y Rika luchaban frente a Geto con una sincronía tan precisa que parecía que sus nervios estaban conectados. Su coordinación era perfecta. Los intercambios entre ataque y defensa se sucedían a una velocidad tal que resultaban imposibles de contabilizar. Era una secuencia de choques continuos, tan rápidos y violentos. Aún así, ambos lograban mantener un ritmo sostenido, demostrando una paridad notable en cuanto a fuerza y control se refería. Lo que la cita nos da a entender es que aumentaron tanto su velocidad de combate que pasó de un ritmo inicial a ser prácticamente imposible de contabilizar sus movimientos en términos fijos. Por lo tanto se puede estimar que la velocidad máxima de Suguru Geto se eleva mínimamente de unas 4 a 7 veces, lo cual sería unas 280 veces a 490 veces la velocidad de la luz. Una hazaña más que debería contarse es el hecho de que Yuta superó con creces la reacción de Kenjaku, a tal punto que lo ejecutó sin que éste pueda percatarse de tal suceso e incluso antes de que éste efectúe su técnica de antigravedad, que anteriormente le sirvió para salvarse a tiempo de un agujero negro que tiene las descripciones de uno real, donde ni la luz se salva de ser absorbida de este evento, por lo cual se puede tomar en cuenta que personajes que estén rondando niveles cercanos a estos, podrán rondar dichos números cercanos en velocidades. Por lo cual luego de ver este tipo de hazañas, sería correcto indagar en Ciedo lo antes posible con los datos que tengo en mente. Para recordar el enorme aumento que da la información proveída por la novelización, recordemos que esta misma es una precuela a la cronología donde se encuentran los sucesos de la historia del manga. Se nos cita que la maldición que Suguru Geto utilizó para enfrentar a Yuta y Rika, que tenía una gracia letal que desafía el mismo tejido de realidad. Básicamente el movimiento de este tipo de maldiciones desafía la realidad misma. Esto sirve como evidencia e incluso si no se acepta como una velocidad fija, es de utilidad para detallar que Gojo Satoru, al ser el pináculo de poder en aquel punto cronológico de la historia, tiene una percepción gracias a los 6 ojos tan anómala capaz de procesar aquel movimiento que desafía la realidad misma. Básicamente la percepción de Gojo Satoru puede precisar entre todos los elementos cuantificables e imposibles de cuantificar como lo es la realidad. Lo cual lo deja bien parado dentro de este enfrentamiento, con una percepción inconmensurable. Me gustaría concluir de manera exitosa este apartado, pero sería preferible aclarar hazañas que se usan para intentar de argumentar un nivel superlumínico, pero sin tomar el contexto adecuado o simplemente usando una idea errada que no está completa. Siendo que este problema es la interpretación que realiza la gente a través de relacionar una velocidad superlumínica con las ondas electromagnéticas. El contexto de la escena es que un Ryomen Sukuna después de haber finalizado su enfrentamiento con Gojo Satoru, de inmediato fue a enfrentar a Kashimo, quien había adoptado la forma de bestia mística ámbar, un estado que le permitía remodelar su cuerpo mediante energía maldita y manipular distintos fenómenos físicos derivados de esta. En dicha forma, Kashimo no solo cubría su cuerpo con descargas eléctricas, sino que también generaba ondas electromagnéticas como parte de su arsenal ofensivo. Sin embargo, aún con esto, logró esquivar estos ataques con aparente facilidad. Aunque algunos podrían interpretar tal reacción como una hazaña de velocidad superior a la luz, el análisis de la proeza que dar indica lo contrario.
El problema recae en que las ondas electromagnéticas dentro del territorio terrestre no tiene la misma velocidad de la cual tiene en el espacio, caso donde sí es una velocidad lumínica o más allá, ya que su velocidad dentro de área terrestre a veces ronda del 10% a 30% de la velocidad lumínica, es decir, dicha proeza de Sukuna no es luminosa, más bien calzaría en una relativista dado a que no se toma en cuenta el tema de los experimentos realizados de las ondas electromagnéticas, siendo que estos demuestran que su velocidad varía y aumenta, pero nunca llegando a la cual tiene dentro del espacio. De todos modos no es tan importante dado que hablamos de un Sukuna que estaba agotado de su enfrentamiento con Gojo, mientras que luego de pasar su proceso de transformación. De todos modos, el punto esencial no radica en la velocidad, sino en el estado del propio Sukuna. Aún agotado tras su combate con Gojo, Sukuna mostró una superioridad abrumadora. Posteriormente, tras completar su proceso de regeneración y transformación, alcanzó una condición de perfección que en esta nueva forma, su poder, velocidad y resistencia se situaban en una dimensión completamente distinta, imposible de equiparar para Kashimo, donde de un ataque lo hizo brocheta y ya. La brecha entre ambos era tan descomunal que incluso el propio Kashimo reconoció la supremacía del rey de las maldiciones. Ante la presencia de un ser que supera toda medida convencional de fuerza ante él, Kashimo comprendió que oponerse carecía de sentido. Con todo lo sucedido, podemos resaltar el enorme y descomunal nivel que tiene Gojo Satoru sin muchas dificultades, que se situaría en un nivel que trascendería la velocidad lumínica con suma facilidad. En otras palabras, una MFTL, pero la percepción del hechicero más poderoso de la historia se debería colocar en una que puede percibir fenómenos que equivalgan o desafíen al tejido de la realidad, lo cual es una mejora considerable que le permite a su infinito negar una velocidad finita o infinita, en general para contrarrestar ese. No usaré un modelo de inteligencia específico en este apartado dado que ambos personajes no destacan en la cantidad de conocimientos obtenidos y aunque lo fuera no sería muy influyente como tal en el resultado final de este enfrentamiento. Ya que por mi lado no debería cambiar nada esta confrontación, dado que no resaltan demasiado en estos aspectos, pero lo más importante a detallar sería el hecho de que ambos personajes resaltan mucho más en la adaptabilidad estratégica y el análisis del escenario donde se encuentran. Ya que para detallar de forma adecuada el complejo análisis que tiene Gojo Satoru mediante los 6 ojos, es tan sencillo como comprender de que tras haber visto una técnica, una única vez, es capaz de entenderla y replicar la misma en un tiempo récord, básicamente necesita ver para tener una copia de la misma hecha para él y además de tener su versión mejorada, gracias a sus 6 ojos. Sin embargo, los 6 ojos no solo sirven para únicamente eso, ya que estos le permiten visualizar las rutas óptimas y las probabilidades más favorables durante la pelea, ajustando su estrategia en tiempo real. Todo esto es claro para demostrar que la inteligencia de Gojo Satoru, si bien no es tan comparable en este apartado a Son Goku, no se queda tan atrás dado a la velocidad de adaptación demencial y la capacidad de imitar habilidades y perfeccionar estas mismas para él mismo, volviéndolo un personaje que tiene una eficiencia y eficacia absurdamente exagerada que le permite no quedarse atrás en este enfrentamiento. Con esto debería ser suficiente para dar a entender mi visión de este apartado del personaje. Antes de abordar este concepto dentro de la obra, es importante recordar que, en este sistema, el origen de la energía proviene de las emociones negativas. Por ello, los hechiceros deben generar su propia energía de manera voluntaria para sostenerse y emplear sus técnicas, ya que estas emociones son la base misma del poder. Porque su entrenamiento les permite producir energía incluso a partir de la chispa emocional más mínima y evitar su desperdicio cuando experimentan emociones mal reguladas. Se trata de un sistema que requiere que la energía fluya de forma armónica por todo el cuerpo para no presentar deficiencias durante el combate. Un golpe ejecutado sin un flujo adecuado vuelve vulnerable al hechicero, mientras que un control preciso dificulta que el adversario lea dicho flujo y otorga mayor dominio en la batalla. En esencia, es un sistema complejo cuyo rendimiento depende del control, la dirección y la aplicación que el hechicero ejerza sobre la energía. Si el flujo interno es inestable, la técnica se dispersa o pierde eficiencia, impidiendo que el ataque alcance su máximo potencial.
Por ello, el dominio del flujo de energía maldita es crucial para incrementar las capacidades físicas más allá de lo habitual y mantener enfrentamientos prolongados. Por lo tanto, el dominio de este sistema no solo aumenta la fuerza física, sino que también reduce el tiempo de ejecución de las habilidades, permitiendo movimientos casi instantáneos y ataques capaces de duplicar la fuerza de un golpe convencional. Para que podamos dimensionar la capacidad demostrada por los hechiceros de grado especial, tengamos en cuenta que son lo suficientemente extensas como para originar un reino maldito, un plano de existencia que coexisten de manera simultánea entre la irrealidad y la realidad. Básicamente un plano que le permite al usuario manifestarse de manera abstracta en los sueños de la gente, obteniendo de cierta forma una fisiología similar a la de las maldiciones convencionales, que pueden acceder a planos oníricos y de este mismo, perturbar a la gente. Este plano pese que no parece que tendrá importancia o será pasado por alto, pero al momento que hablaré sobre la fisiología de las maldiciones, será el momento en donde toma mayor relevancia para el análisis del matchup entre los contendientes. Donde no nos debemos olvidar de un concepto que va de la mano con la explicación de la energía maldita. Básicamente el espíritu es una estructura compleja de describir, dado que las emociones son un metabolismo del espíritu, un valor que no puede ser percibido desde una perspectiva humana. Donde la estructura del individuo se deja estructurar por la forma que maneja el alma. Resumidamente la explicación es un resumen de lo que hace la maldición conocida como Maito, capaz de manipular y afectar lo que compone la esencia de un ser. Lo que implica como la consecuencia de esta interpretación es que el concepto del alma es una entidad más amplia y compleja que abarca las emociones y sus derivados, por lo tanto efectuar un control del espíritu tendrá un nivel más amplio que usuarios que pueden manipular y regular sus emociones. O sea, una camada más compleja de afectar. Para la conclusión de esta sección daré un repaso final de todo lo explicado en estas mini secciones. Ahora tengo que pasar a la siguiente mini sección, que es de utilidad hablar de la composición y fisiología de las maldiciones e indagar en algunos datos que otorga a la obra. Fisiología de maldiciones. Las maldiciones son entidades abstractas formadas completamente por energía maldita. Es decir, su esencia proviene del terror colectivo de la humanidad. Esta energía surge de emociones negativas como el odio, el miedo, la envidia o la desesperación, las cuales, al acumularse, dan forma a estos seres. En términos simples, las maldiciones son encarnaciones del consciente colectivo. Según la explicación de entidades malignas como Maito, emergen directamente de las emociones negativas acumuladas por la humanidad. Representan una abstracción tan compleja como el odio o la tragedia, y algunas maldiciones incluso encarnan desastres naturales, al nacer del temor colectivo hacia fenómenos catastróficos. Básicamente tienen una composición de energía maldita que encarnan una abstracción tan compleja como el miedo del consciente colectivo de la humanidad. Ahora deberíamos cuestionar el hecho de qué tan compleja debe ser esta energía. Pues sabemos que emociones negativas se convierten en una energía conocida como energía maldita, la cual se filtra de manera constante en pequeñas cantidades dentro del territorio japonés, y en ocasiones especiales, se encontraban fuera de este territorio. Sin embargo, dichas fugas son contadas y poco documentadas. Pues esta energía es tan compleja que da origen a entes abstractos que no podían ser percibidos por el campo de la cognición humana. Solo cuando decidían adoptar una forma visible dentro del espectro de la visión humana podían ser detectados, aunque su presencia se asemejaba a una segunda capa de luz imperceptible para el ojo común. Dicha manifestación no podía ser analizada por el cerebro ni captada por cámaras, siendo visibles únicamente mediante objetos imbuidos con energía maldita o, en su defecto, a través de herramientas consideradas malditas. Por otra parte, las maldiciones no solo atormentan a los humanos en el plano físico, sino que también invaden el plano onírico, deformando los sueños y transformándolos en pesadillas oscuras donde estas entidades ejercen control absoluto. En este espacio espiritual, las víctimas experimentan un sufrimiento psicológico extremo que deja una carga espiritual devastadora, consecuencia de los traumas provocados por dichas presencias. De manera resumida, son entes abstractos incognoscibles ante el campo de la cognición humana y que pueden variar de aspecto de uno físico a uno onírico, donde pueden manipular aspectos de dicho plano para torturar a sus víctimas de una carga psicológica extrema, además de que son entes que su composición viene del terror y miedo colectivo de la humanidad. Si bien ya tenemos en cuenta su composición, la clasificación de poder de las maldiciones sí. Y me parece que es el momento de especificar las capacidades que poseen ciertos tipos de maldiciones, en este caso aquellos casos anómalos donde las maldiciones no pueden ser erradicadas a través de técnicas malditas o métodos similares.
Para presentar un escenario que tiene estas características, sería fundamental mencionar uno de los tantos casos que nos fueron mostrados en la historia del volumen 0. Sería fundamental hablar de la historia de Rika y Yuta Okkotsu, donde este fue el causante de que la chica fuera maldecida a través de un compromiso, donde tras fallecer la chica, esta retornó como una maldición que permanece al costado Yuta, donde lo protegerá de forma obsesiva, siendo Yuta el único que puede manejar el comportamiento de la maldición. El vínculo de esta pareja era tan complejo que incluso hechiceros experimentados no podían detectar con facilidad aquella energía que emanaba la maldición, a un punto que sentía un terror inmenso. Dado a la conexión que llevaba esta misma con Yuta, lo cual era una conexión tan trágica como poderosa. En sí dicha conexión fue tal que el alma de Rika quedó anclada al anillo que Yuta conservaba. Aunque estos escenarios no son imposibles de encontrar, suele ser un reto para hechiceros del calibre de Gojo Satoru, ya que las maldiciones originadas a partir de vínculos personales o de objetos poseen una conexión tan elevada que no pueden ser exorcizadas mediante los métodos convencionales. Según las propias palabras de Gojo, solo quien ha generado la maldición puede romper ese vínculo, un vínculo tan profundo entre el espíritu y deseo que lo ata al plano terrenal. Por consecuencia, es un ámbito más complejo en el cual Gojo no puede lidiar dado que sus habilidades no pueden erradicar aquel vínculo. Donde al final de la historia contada en el volumen 0, se ve que ese vínculo puede ser deshecho por el propio individuo que provocó dicho vínculo, rompiendo ese vínculo maldito. En consecuencia, las maldiciones de bajo nivel, si bien pueden ser erradicadas mediante técnicas metafísicas, mientras que aquellas atadas a un objeto o vínculo emocional son tan estables que dichas técnicas resultan ineficaces. Lo cual muestra la complejidad de su composición de aquellas maldiciones atadas a un vínculo, lo cual delimita el alcance de las habilidades de ciertos hechiceros, pero esto no veo que sea una limitante para el hechicero más poderoso que protagoniza la sección. Para pasar al último punto de esta sección, para ir directamente al apartado más importante de la sección, la cual sería el de habilidades. Pero si no se incluyera esta parte, no se tendría comprensión de los conceptos ni idea de qué tan potente son el máximo nivel mediante habilidades al que pueden llegar a abarcar los hechiceros de esta obra. Repasemos lo que implica ser un concepto, una figura que no posee extensión y tampoco posee forma concebible. Tampoco se puede explicar a través de un lenguaje mismo, siendo algo que carece de física dado que hablamos de un compuesto inmaterial incognoscible ante cualquier tipo de cognición posible. Dentro de la obra se mostró que el falso objeto puede manifestar maldiciones de grado especial que tienen la curiosa capacidad de manejar conceptos contra los objetivos de las técnicas malditas de los hechiceros. Si bien parece que no tiene relevancia, se nos explica más a detalle cómo funcionan los conceptos en la misma obra. Para el falso objeto, el golpe dado por Yuki, que fue tan fuerte que generó un hoyo en la barrera, fue una masa tan abrumadora que su concepto no puede ser comprendido de manera semántica o pragmática. Dado a la definición que brinda Kenjaku, se asocia con la definición en cómo se trata un concepto abstracto real, uno donde la semántica y pragmática, que son formas en la que se puede definir un concepto, no puedan ser suficiente para definir la verdadera abstracción. Resumidamente, una masa imaginaria que se alinea con la idea de un concepto real, pero es tan complejo que no se puede conceptualizar, dado que está más allá de los conceptos convencionales. Y la capacidad mostrada por la hechicera en su manejo de dichos aspectos de la existencia son tan buenas que ni siquiera dejaba la posibilidad de usar espíritus malditos que manejan conceptos, es decir que el control de estos aspectos de la existencia de Yuki es bastante superior al arsenal de maldiciones de Kenjaku, mismas que previamente pudo generar maldiciones de grado especial que podía manejar conceptos, quedando de manera implícita que las maldiciones de grado especial son capaces de manipular dichos aspectos existenciales. Si bien parece impresionante, el manejo de aspectos que definen el aspecto material e inmaterial no son el límite de los hechiceros. Dado que pueden generar a través de su energía maldita, el manifestar conceptos imposibles de manifestar dentro de la realidad, por eso Yorozu es la causante de crear un fenómeno imposible como la esfera perfecta que no posee área de contacto, por lo tanto la misma genera una presión infinita. Siendo un concepto imposible de manifestar en la realidad, la esfera perfecta, donde como ejemplo para mostrar la capacidad innata de Ryomen Sukuna, es que el solo usar un Mahoraga normal, destruyó todo ese dominio de un único golpe. Haciendo un breve resumen de lo visto. Las expansiones de dominio, en general son construidos a partir de una pequeña porción de energía, donde se construye un dominio innato, al cual se le añade una técnica maldita específica. El uso de estos dominios implica que sus usuarios tienen un control de la energía maldita tan preciso, el cual, su propósito es superar en todo aspecto a la capacidad del rival.
lo cual se ve de tal modo en que si el dominio aplasta al del oponente, hará que por defecto, todas sus técnicas ejecutadas dentro de ese dominio, impacte de manera inmediata. Para simplificar bastante este punto, el ganador de un duelo de un choque de dominios determina no solo su capacidad, sino que también la capacidad de anular las habilidades del rival, al punto en el que toda probabilidad de que sea golpeado, sea evidente. Donde si bien, esto sería suficiente para comprender el concepto de a qué van los dominios, me gustaría poder aclarar un concepto de los mismos que ha sido demasiado mal interpretado dado a lo establecido de la traducción inglesa, que sugiere un contexto distinto a la original. El original tiene una connotación distinta en la cual indica que con una base sólida y sentido común, una persona puede cambiar incluso ante la más mínima oportunidad. En otras palabras, se centra en la evolución del carácter del personaje, más no en la capacidad de modificar el entorno a su beneficio mediante esta habilidad, donde puede efectuar un golpe certero que destruye al oponente sin ninguna dificultad. Básicamente sugiere que Megundi, a través de su madurez y determinación, podría cambiar como individuo, y no que su técnica le permite alterar acontecimientos imposibles o ignorar las defensas de un oponente con facilidad. Lo cual sirve de utilidad para decir que, si bien, las modificaciones del entorno gracias a las expansiones de dominio son una realidad, no implican una alteración absoluta de tu resultado, dado que no siempre son un resultado asegurado. Lo siguiente que me gustaría recalcar, es que si bien no es tan común, el usar los dominios para escalar la capacidad física de los personajes, puede ser argumentable desde un punto de vista crítico. Dado que el enfoque principal de Gege Akutami en que es una técnica fatal de golpe certero creado a base de una porción de energía maldita. Un principio que puede resumirse de la siguiente manera: si la expansión de dominio es aplicada de manera correcta, la técnica del usuario obtiene el efecto de acertar el golpe con el mayor ratio de efectividad, aunque esto no siempre implique que el impacto sea automáticamente letal. Solo en los casos en que la técnica en sí posee un carácter fatal o destructivo por naturaleza, el golpe dentro del dominio se convierte en una certeza absoluta de muerte o daño total. Estas mismas se pueden interpretar como una especie de ataque cargado dentro de la serie, similar a los ataques especiales de los videojuegos de lucha. Aunque tiene limitaciones, tras ejecutarlas, no pueden utilizarse nuevamente de inmediato. Donde la intención del autor es mostrar el poder máximo de los personajes de una forma visual. Pero dado a sus limitaciones como artista, no pudo demostrar de forma visual el que sus personajes tuvieron una destrucción extensa a base de su técnica final, optando por mostrarlo en momentos específicos donde su impacto resultará más significativo. De este modo resultó en la aplicación de los dominios como la presentación del poder supremo de un hechicero, es decir, su fuerza máxima. Lo cual en conclusión general, se podría decir que la victoria de un duelo de dominios no siempre implica en que tú seas el que aplasta al oponente en todas las ocasiones, dado que también se debe mejorar la técnica que se usa, además de que luego de ganar, tu ratio de victoria se eleva de manera considerable, y para el autor son una forma de mostrar el ataque final o poder máximo de un hechicero. De manera simplificada, estos dominios se pueden escalar a las capacidades físicas del usuario en la mayoría de ocasiones. Una última pequeña aclaración es que no todos los dominios tendrán una dimensión tan extensa dado al poder de su usuario. Dado que varios hechiceros sacrifican este recurso por la eficiencia y eficacia que deberá tener el dominio, siendo uno totalmente mortal. De ejemplo tenemos a las técnicas de Sukuna, que pese a su efectividad, su dominio posee dimensiones reducidas, pero esto no reduce la mortalidad de habilidades, tales como llama y corte, siendo ambas excepcionales, ya que poseen la capacidad de reducir a la nada cualquier objetivo, destruyéndose en un instante. Tras desplegar su expansión de dominio, el efecto de esta se manifiesta otorgando a todo lo que posea energía maldita un trato de corte continuo, hasta su completa aniquilación. Por eso es que si bien considero que es válido el escalar las capacidades físicas de los hechiceros con sus dominios, no todos poseen dimensiones extensas, dado que son compensados por su efectividad general, siendo mortales ante para el rival. Y bueno, veo que es momento de hablar de las habilidades excepcionales que posee el albino y cuáles son sus mejores métodos para ver. Territorio simple. Es una técnica que anula cualquier habilidad o técnica maldita dentro de una área limitada, siendo capaz incluso de neutralizar dominios completos, incluido el de Satoru Gojo. A pesar de su nombre, no se trata de una habilidad sencilla. Por otro lado, la expansión territorial funciona de manera similar al territorio simple, ya que también puede invalidar otros dominios en su entorno. Sin embargo, ofrece una ventaja adicional. Permite al usuario golpear con precisión y seguridad a cualquier enemigo, incluso a aquellos protegidos por defensas inquebrantables.
Esta habilidad hace que el rival quede encerrado en un espacio limitado, siendo una especie de caja mística, donde el usuario controla completamente el escenario y posee una tasa de victoria significativamente mayor. Una habilidad que tiene el hechicero más poderoso de la actualidad, pero para detallar, su control de su técnica insignia es tan perfecta que incluso las habilidades diseñadas, como la mencionada en este punto, para atravesar o anular el infinito resultaban inútiles contra él. Una habilidad que consiste en neutralizar las técnicas de su rival dentro de un radio limitado, además de que su técnica insignia tiene una capacidad de resistencia en camadas de Axe, es decir, no se puede neutralizar de forma convencional, ya que se necesita una habilidad que sea mejor en camadas para atravesarlo. Manipulación del espacio, tiempo y análisis de información. En su etapa juvenil, Satoru Gojo demostró la capacidad inusual de manipular la estructura del espacio, siendo capaz de aplicar la atracción y repeler con precisión. Una cualidad del usuario es que puede analizar las capacidades del adversario e identificar si el que se encuentra en ese momento es falso / copia del mismo. No solo eso, sino que tras ver una habilidad, tiene la capacidad de aprender la misma en ese mismo momento, lo que es de manera instantánea. Por lo tanto, Gojo Satoru debería tener la capacidad de no solo tener una mímica de poderes avanzada, sino que de igual modo, el tener la cualidad de clonarse. El control de la estructura del espacio, si bien parece fenomenal, es una cualidad que mejora su efectividad tiempo después, donde demuestra que puede manejar la estructura de la realidad de forma tan precisa que es a nivel atómico, donde todo este manejo sería gracias a los 6 ojos, que tienen el mérito de darle esa capacidad analítica. Vuelo y Violeta. Durante el duelo de las escuelas, Gojo mostró la capacidad de emplear una capacidad limitada de vuelo. Además de eso, una de las tantas habilidades derivadas de su infinito es deshacer a sus rivales sin tener que darle un ataque directo, dado que su efecto es inmediato y preciso, sin tener que recorrer una distancia, dejando hecho pedazos a un espíritu maldito. Barreras. Las barreras creadas por los hechiceros tienen la capacidad de restringir el escape de un enemigo desde dentro de un escenario, mientras que el acceso desde afuera es posible, solo que en contadas ocasiones no se permite el acceso de un individuo en específico. Cualidades de los 6 ojos. Los 6 ojos le permiten a Satoru Gojo percibir la energía maldita con una precisión absoluta, analizando su flujo, densidad y estructura con gran detalle. Incluso cuando mantiene los ojos cubiertos por la venda, conserva una percepción completa del entorno mediante una forma de visión térmica de alta definición, que le permite detectar no solo a los seres dotados de energía maldita, sino también a los objetos inertes, gracias a la energía maldita residual que circula alrededor de todas las entidades cercanas. Por lo tanto, decide mantener sus ojos cubiertos, para evitar el exceso de información procesada constantemente. Por esta razón, utiliza la venda para reducir el agotamiento mental. Además de usar la técnica maldita inversa para compensar su estado mental. La capacidad máxima de los 6 ojos le permite analizar y procesar información imposible e incuantificable de procesar, además de que le permite denegar la información de cada posibilidad existente de un suceso fijo de un lapso de tiempo extenso. En resumen, los 6 ojos acompañado de la técnica maldita inversa regulan el estado de Gojo, para que esté usando de manera constante el infinito, además de poder denegar y procesar información imposible e incuantificable en todo aspecto. Técnica máxima. La técnica máxima representa una manifestación superior de las capacidades de un hechicero, al superar ampliamente el alcance y la potencia de sus técnicas habituales. Su eficacia se ve incrementada tanto por la creatividad del usuario como por la precisión de sus movimientos, lo que permite que cada hechicero exprese su estilo de combate de forma única. No debe confundirse con la expansión de dominio, ya que la técnica máxima constituye una habilidad definitiva e individual, concebida como el ataque final de cada hechicero. Destello negro. El destello negro aumenta la fuerza de impacto de un usuario a un punto que ni se puede dimensionar de la misma. En otras palabras, si la energía maldita por sí sola ya duplica la fuerza de un ataque, el destello negro eleva esa potencia a 2,5 veces su valor. Siendo un golpe con tal potencia que tiene la particularidad de distorsionar el espacio. Siendo que la destreza de quien domina el destello negro es prácticamente absoluta, ya que lograr ejecutarlo más de una vez consecutiva requiere una coordinación perfecta entre cuerpo, mente y energía maldita. Aunque es posible realizarlo varias veces en un mismo día, resulta extremadamente difícil repetirlo de forma intencional o predecible. Un golpe tan certero y letal que puede eliminar cualquier posibilidad e imposibilidad donde el usuario tiene un poder para ejercer dominio sobre el mundo.
En síntesis, la abrumadora potencia manejada por los hechiceros de esta habilidad, pueden tener dominio del mundo y ser capaces de superar cualquier fenómeno posible, además de que pueden usarlo más de una vez en el mismo día dado a su destreza, si se tiene un buen dominio de la energía maldita. Amplificación de dominio. Su importancia de dicha habilidad consiste en expandir un dominio fino de energía fina sobre el cuerpo, que su utilidad consta en nulificar cualquier ataque sin importar qué tipo de habilidad posea el adversario. Una desventaja que se podría dar para esta habilidad, es que solo sirve de manera defensiva, por lo cual deberías ir a buscar el combate mediante un enfrentamiento físico. Prácticamente brinda una defensa perfecta ante habilidades, donde se puede emplear para una defensa muy fuerte para cualquier enfrentamiento. Expansión de dominio. Una vez caigas dentro de este dominio, te ubicas en una dimensión donde tu rival es forzado a experimentar un número infinito de acciones, percepciones y estímulos de manera simultánea. La saturación de intensa información anula la conciencia misma, donde te encuentras en un estado de inutilidad mental, una conciencia fragmentada por haber procesado una cantidad de datos imposible de asimilar. La víctima pierde la capacidad de reaccionar o incluso de comprender lo ocurrido. Lo cual en resumen es que luego de entrar a ese dominio, tu conciencia ya no opera de acuerdo a lo que se debe, lo cual implicaría fallas brutales en el enfrentamiento, no solamente diría que fallas, sino que estaría en un estado sumamente inútil. Expansión de dominio 0-2. Una habilidad efectiva pero con un lapso corto de tiempo para efectuar, su eficiencia es tal que su golpe inicial sirve para que su víctima procese 6 meses de información, aunque esto no solo afecta a la víctima, sino que también a los de su alrededor. Aunque estos daños son perjudiciales, no lo son en su totalidad, dado que las víctimas necesitan estar 2 meses en descanso y de este modo reingresar a la sociedad. Lo cual, si bien no quita su capacidad efectiva, es un poco menos potente que la expansión de dominio real del hechicero más poderoso y es un poco más circunstancial. Resurrección. En el libro de datos de la obra se nos aclara que si bien las maldiciones no nacen de hechiceros, se debe a que estos no desprenden un exceso notable de energía maldita proveniente de los mismos. Por lo tanto, sin esta condición, no existe suficiente cantidad de energía maldita para que dé nacimiento a una maldición. Pero cabe la posibilidad de que los hechiceros pueden transformarse en maldiciones, pudiendo maldecirse a sí mismos para que tengan un ancla que les permita seguir en el plano terrenal gracias a su energía maldita. Aunque esto sea mediante un método, el cual no sea posible dado que existe un vínculo que hace imposible dicha situación. Dado al caso de Yuta Okkotsu y Rika, es algo que puede realizar el hechicero más poderoso de la actualidad, en el caso de que la pelea no resulte a su favor, y volver en una forma que le otorgue una fisiología abstracta. Rojo. Su activación altera la medida del espacio, lo que puede interpretarse como una inversión en la dirección de la regla que rige dicha medida. Donde si alguien se interesa en acercarse a Satoru, su percepción del entorno se distorsiona. Siente que está cada vez más cerca, cuando en realidad la distancia se está expandiendo. En consecuencia, esa ilusión de proximidad se rompe de forma abrupta, haciendo que el individuo sea impulsado repentinamente en otra dirección, como si una fuerza invisible lo rechazara. Esto en conjunto de otra habilidad, sirven para complementar la utilidad del infinito, pero eso veremos en un momento. La versatilidad de la técnica no solo se enfoca en un aspecto defensivo del usuario, también es de utilidad en el aspecto ofensivo, siendo el aspecto más pulido de la habilidad. Veamos más a detalle, el por qué se debe eso. Un grupo de maldiciones, las cuales tenían un tamaño semejante a pequeñas montañas, fueron básicamente repelidas de un ataque. Ese ataque pertenecía a Goyo, la técnica que empleó en aquel momento era su técnica rojo. Ese ataque hizo que no solo la maldición sea erradicada, sino que tiene una capacidad tan destructiva que dicho efecto no se limita en un nivel físico, sino metafísico. Un fenómeno que no se puede explicar su existencia a través de los términos de esta dimensión, un fenómeno de otro plano de existencia. Una masa infinita que aparece de manera instantánea y su destrucción no se limita a la física. Una técnica lo suficientemente versátil para destacar en aspectos cruciales, para desarrollar una pelea digna a múltiples individuos, y no solo destacando en aspectos cruciales, sino que aspectos que pueden mejorar su estatus en esta situación. Azul. La operación que realiza el azul consiste en producir una ralentización de la convergencia dentro de una secuencia, haciendo que la ordenación espacial se distorsione y la distancia extrema más allá de n se vuelva mayor que, lo que se relaciona con el teorema de las series de Riemann.
Si el usuario logra mantener la técnica dentro de una convergencia aparente, el fenómeno deja de comportarse como una serie convergente convencional, provocando una deformación perceptiva en su oponente. Púrpura. Es la composición de las habilidades previamente mencionadas, o sea azul y rojo, atracción e inversión. Siendo básicamente dos fenómenos de otra dimensión colisionan entre sí, siendo dos infinitos que dan de resultado a una masa imaginaria. Dado a la información adicional que se nos otorgó de la habilidad del rojo hace un momento, podrán darse una idea de no solo la potencia destructiva, sino del daño a escala que debería implicar el poder del púrpura. Una habilidad que pese a su radio bastante limitado de alcance, no quita su nivel de peligro mortal, siendo que cualquiera que esté cerca de su área de lanzamiento al del objetivo, será absorbido y erradicado por la técnica. Un poder que rebasa por un marco considerable a su ataque de forma unitaria. Pero procedamos a hablar de subversión mejorada de esta habilidad de daño mortal, la cual sería el 200%, que implica un mejor nivel de eficiencia y mortalidad. Esto es válido a utilizar debido que el poder que mantuvo Goyo en sus últimos momentos, recibió un voltaje que pudo llevarlo arriba de ese momento en donde lanzó aquel ataque inicial a Ryoma en su cuna. Lo cual todo esto implica que se trata de no solo una destrucción metafísica convencional, sino una que implica camadas de superioridad. Infinito. En agosto de 2007, Satoru comenzó a perfeccionar su dominio sobre la técnica del infinito. Tras su enfrentamiento y la derrota de Toji, logró llevar su técnica ilimitada a un nivel de manejo tal que pudo mantenerla activa de forma constante y eficiente sin agotar sus recursos. Además, desarrolló la capacidad de procesar en paralelo la técnica maldita inversa, lo que le permitía regenerarse automáticamente y estabilizar su cerebro durante el uso prolongado de sus habilidades. Satoru también adquirió una forma limitada de teletransportación. Gracias a su control del infinito, podía clasificar los objetos y seres a su alrededor en distintos niveles de peligro, basándose en la cantidad de energía maldita que emitían. No solo era capaz de evaluar esa energía, sino también de organizar y manipular factores como la masa, la velocidad y la forma de los objetos dentro de su campo de influencia. La evaluación de estos conceptos es brindada por los 6 ojos y su capacidad para determinar estos valores cuantificables e incuantificable, no solo viéndose en sus declaraciones, como el negar y procesar toda la información proveniente de un período fijo de tiempo añadido de todas las posibilidades de cada momento específico de ese lapso de tiempo. Además de eso, el poder generar técnicas tan monstruosas que son fenómenos que no pertenecen a este plano de existencia, lo cual es un concepto imposible de dar explicación, y a esto se añade el hecho de que maldiciones que pueden ejercer un movimiento que desafía a la realidad misma no representan problemas para él. Posteriormente se nos presenta la idea de que el infinito es un concepto era traído en el mundo real de la fantasía, una habilidad heredada que convertía a Satoru Gojo en un ser incomparable, siendo de manera única el sujeto más poderoso. Debido a su fuerza descomunal, el dominio de esta técnica requería un control de la energía maldita a nivel atómico, un cálculo tan preciso que implicaba la manipulación del espacio-tiempo dentro de la realidad misma. Gojo utilizaba esta habilidad de manera constante sin que su cerebro sufriera sobrecarga, gracias a una autorregulación natural que impedía su colapso. Siendo una habilidad de defensa inmutable y absoluta. Dado que establece una distancia entre el usuario y cualquier objeto, ataque o individuo externo. En términos prácticos, esto significa que ningún golpe puede alcanzar a Gojo, pues todo movimiento se ralentiza infinitamente al aproximarse a él, como si el espacio mismo se dilatara. Así, cada ataque se disuelve en la distancia infinita, imposibilitando cualquier contacto directo. De esta manera, Gojo Satoru es capaz de alterar y modificar las leyes físicas del mundo, logrando afectar conceptos tan fundamentales como la distancia misma. De este modo, manipula la percepción del enemigo y su comprensión de la realidad. De manera inversa, también puede controlar la fase espacial, haciendo que su oponente perciba que se encuentra más alejado de lo que realmente está. A muchos les puede interesar, ¿de dónde vino la inspiración para crear este concepto tan interesante y dinámico? La inspiración para crear este concepto tan interesante e importante, fue el que Akutami se inspiró principalmente en la paradoja de Aquiles y la tortuga, donde se nos plantea una secuencia temporal infinita en la que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. De manera análoga, el tiempo y espacio son magnitudes continuas que son manejadas por Gojo, que carece de un fin definido.
Sin embargo, en la norma del espacio de dimensión finita, todas las fases se consideran equivalentes entre sí. Sin embargo, a diferencia de esta realidad convencional, en la dimensión abstracta infinita que Gojo controla, toda clase de eventos posibles e imposibles pueden coexistir simultáneamente. En un resumen muy breve de la técnica, la evaluación, dada a los 6 ojos, tiene la capacidad de determinar valores posibles a valores que son imposibles de cuantificar en todo aspecto, por lo anteriormente dicho, siendo un concepto ficticio traído a la realidad que requiere un control de la energía maldita a nivel atómico, debiendo poseer un cálculo preciso de la manipulación de espacio-tiempo dentro de la realidad misma. Una habilidad inmutable y absoluta que le permite establecer una distancia infinita entre él y su oponente, que le permite modificar conceptos de la existencia como el de la distancia misma, manipulando la percepción del enemigo y su comprensión del mundo. Una de sus tantas cualidades defensivas de la habilidad es que en numerosas ocasiones se le trató como una habilidad imposible en manos de Goyo Satoru. Lo cual a palabras de sujetos que podían deformar la estructura del espacio y reconfigurar el alma, implica que dicho que su habilidad es una de tales dimensiones que puede protegerlo de habilidades que manifiestan cambios a conceptos como la realidad y alma. Estas cualidades defensivas no solo se limitan en un aspecto físico, metafísico, sino que también involucra otros aspectos, si bien, no tan importantes y son menores, pero no reduce la relevancia de lo que mencionaré. En la historia precuela del manga principal, el único designado por Geto para enfrentar y detener a Gojo fue Miguel, quien portaba herramientas malditas especiales. Esta elección no solo se debió al poder de dichas herramientas. A pesar de que entre los miembros se encontraba Larue, un hechicero dotado de una técnica innata denominada agarre de cuerpo y mente, capaz de atrapar cualquier cosa sin excepción, Geto descartó su participación directa en el combate, en contra de Goyo. La razón de esta decisión fue su pleno conocimiento de que la técnica del infinito de Gojo neutralizaría cualquier intento de aproximación y toque, incluso aquellos que operan a un nivel abstracto, tanto mental como físico. Por lo tanto, en el tramo final, Miguel se enfrentaba a Goyo Satoru, acompañado con estas herramientas, resulta inútil intentar neutralizar a Gojo, dado que su poder deshace tales armas con un simple toque, como si se derritieran ante su presencia. Dichas armas fueron diseñadas específicamente para contrarrestar o perturbar las técnicas de los hechiceros, donde poseen la capacidad de anular temporalmente las habilidades del oponente, colocando la ventaja en manos del portador. Estas armas contienen maldiciones poco comunes, integradas en su estructura, que interfieren directamente en el flujo de energía maldita del enemigo. Son objetos malditos de gran poder, por lo tanto habilidades basadas en las anteriores y sus derivados de estas mismas, son nada ante el del infinito, una defensa completamente absoluta e inmutable, capaz de repeler habilidades de esa talla, incluso las que vienen en camada de Axe. Respecto a la capacidad innata que debería tener la ofensiva del infinito, tiene la cualidad de erradicar de la existencia a las maldiciones. El proceso para erradicar a este tipo de entidades es literalmente aplastarlo mediante el infinito. Resistencias. Resistencia a la reducción del espíritu de lucha limitado. Goyo Satoru demostró cierta resistencia a la influencia de las flores de Anami, estas mismas tienen la capacidad de reducir el espíritu de lucha de los adversarios. Resistencia a la manipulación del alma. De acuerdo con la información proporcionada por Nanami, se sabe que los hechiceros pueden proteger sus cuerpos de los efectos de transmutación que afectan la definición misma de su existencia mediante el uso controlado de energía maldita. El principal inconveniente de este proceso radica en que la mayoría de los hechiceros no están acostumbrados a mantener este tipo de defensa de manera constante, lo que limita su eficacia. Sin embargo, esta limitación no se aplica a Satoru Gojo, quien, al tener un dominio más perfecto de su energía maldita, debe mantener dichas resistencias de manera natural. La definición que se da del alma dentro de la obra tiene como cimiento de que todas las emociones/pensamientos provienen directamente de ella, y que ésta precede y determina la esencia del cuerpo que habita. En otro escenario, las capacidades de Maito para manipular el alma resultan completamente ineficaces ante el rey de las maldiciones, ya que, como el propio Maito reconoce, el alma de Sukuna se encuentra en una liga inalcanzable, más allá de su alcance posible. Esto se ejemplifica de tal modo de que un intento de afectar el alma de Itadori Yuji no podrá darse dado que el alma de Ryomen Sukuna provoca una reacción tan atemorizante para Maito, lo cual de manera inevitable demuestra que Maito no tiene nada que hacer ante sujetos con un alma que se encuentra en aquella liga inalcanzable.
Resistencias a la nulificación en capas. Gojo Satoru puede ejercer tan dominio de la energía maldita en sus habilidades que usa de manera automática, de tal manera en que las técnicas, que consisten en neutralizar su técnica insignia del infinito, son completamente repetidas, haciéndolas insignificantes a comparación. En resumidas cuentas, Gojo tiene el arsenal de habilidades y una buena forma de contrarrestar a los mismos bastante bien pulido. Since my student's watching, I think I'll show off a little. Honestly, you can't beat me. Una vez llegado a este punto, y tras haber evaluado a ambos personajes por separado para evitar dejar cabos sueltos, puedo asumir una postura neutra. Para ello, ambos serán situados en un terreno indestructible y completamente equilibrado, donde ninguno tendrá ventaja alguna y la única vía para obtener la victoria será su propio mérito. En este escenario neutro, sin restricciones y sin disminuir sus capacidades, es importante recordar que la personalidad de los protagonistas se encuentra orientada exclusivamente al combate. Ambos están decididos a eliminar al otro, por lo que se consideran en sus mejores estados posibles. En primera instancia, se descarta la posibilidad de que Gojo tenga alguna oportunidad en términos físicos debido a la abismal diferencia que lo separa de Goku en ese ámbito. La distancia entre sus capacidades corporales es tan grande que resulta prácticamente insalvable. La historia es similar si miramos a la categoría de velocidad, donde Goku tiene una diferencia lo suficientemente notoria como para suponer que esto es un punto donde él tiene dominio amplio, mientras que Gojo tiene la percepción que puede percibir fenómenos más allá de esta dimensión, lo que le permitiría analizar el entorno en 4 dimensiones con extrema precisión de cierto modo. Considerando estos puntos y los ganadores de dichas categorías, resulta necesario evaluar la inteligencia de batalla de ambos contendientes. Por el lado estratégico de Goku, tiene la capacidad de pensar estrategias de manera correcta en entornos donde no le favorecen, tal es el caso con el asesino estrella del universo 6, siendo capaz de adaptarse a su técnica de manera rápida, aun considerando que esta técnica causó el fallecimiento de millones de sujetos alrededor de los centenares de años donde Hit empezó su trabajo. Si bien Gojo Satoru es bastante genial en el análisis general mediante sus 6 ojos, siendo capaz de tener una mímica de poderes avanzada. Considero que Goku tiene la ventaja en este apartado dado que puede medir imposibilidades físicas y formular un contraataque lógico aprovechando una abertura entre él y su oponente. Por lo tanto es superior, pero no considero que sea por un amplio margen. Si bien se puede considerar que Goku tiene un margen de diferencia en estas categorías, que es bastante marcado dado a su extenso escalado de poder, velocidad y su intelecto en combates que le añaden bastante mérito dado que es muy versátil en este caso. Por lo cual me veré en la necesidad de evaluar una comparativa entre las habilidades de ambos contrincantes, aún así será necesario descartar ciertos mitos que se crearon desde la ignorancia de muchos, por lo tanto trataré de ir con lo relevante para no extender esta conclusión de más e ir al grano de una vez. Uno de los tantos mitos que suelen mencionarse es una afirmación que, si bien contiene una verdad a medias, no se contextualiza de forma correcta. Se dice que Gojo explica detalladamente que su técnica del infinito posee un límite considerable, ya que necesita percibir la masa a su alrededor, lo que lo restringe a su propia velocidad. Sin embargo, esta idea no resulta del todo precisa desde una perspectiva objetiva. Los 6 ojos le permiten a Gojo observar el entorno desde una perspectiva prácticamente omnidireccional, con un nivel de precisión tan extremo que puede anticipar posibilidades derivadas de cada instante. Su percepción es tan sobrenatural que abarca fenómenos que no pueden conceptualizarse bajo los parámetros de esta realidad, pues supera los límites de lo posible dentro del mundo físico. En términos prácticos, es capaz de analizar eventos que se comportan en 4 dimensiones, algo completamente inalcanzable para cualquier ser humano o hechicero promedio. Además, se sabe que esta habilidad es tan sobrenatural que le permite interactuar con espacios donde el concepto de tiempo físico sencillamente no existe, como ocurre dentro de la dimensión de la prisión confinadora. Ese solo hecho demuestra que su percepción no se rige por las leyes conceptuales convencionales del espacio-tiempo, sino que funciona bajo un marco que supera los límites de la física ordinaria, siendo un sujeto que su percepción evalúa imposibilidades físicas y no se limita a las leyes establecidas dentro de la realidad, siendo un monstruo en estos aspectos. Por lo tanto, cualquier intento de Goku por aprovechar una supuesta apertura para eliminarlo sería inútil. Sería repelido de manera prácticamente instantánea, ya que la percepción de Gojo es tan desproporcionada que le permite medir el espacio-tiempo sin esfuerzo alguno. Un argumento que podría considerarse válido es utilizar la novelización de la película de Broly para sostener que Goku posee capacidades similares y, por lo tanto, debería ser capaz de atravesar la técnica de Gojo.
Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que puedo ver a este planteamiento es que, dentro de la serie, Goku ha mostrado en repetidas ocasiones que puede volverse vulnerable cuando se encuentra cerca de fenómenos que perturban el espacio-tiempo. En esas situaciones queda temporalmente incapacitado para utilizar sus habilidades, lo que demuestra que su resistencia frente a anomalías espacio-temporales no es absoluta. Por lo cual, bajo esta premisa, acercarse a Goyo Satoru sería un riesgo significativo. Su capacidad para mantener el infinito activo después de 2007 es tan compleja que no solo implica un dominio total del espacio-tiempo en condiciones normales, sino también la manipulación conceptual del propio infinito. Es decir, Goyo no se limita a controlar el espacio-tiempo como un fenómeno físico, sino que introduce en la realidad misma un concepto, lo cual es manipular un aspecto más complejo de dicho sistema, lo cual implica mayor efectividad. Por lo tanto, este factor funciona como un contraataque natural que coloca a Goku en serios aprietos. Si bien no posee un método directo para contrarrestar estos principios, debe recurrir a otras formas de actuación que se analizarán más adelante, donde podrá evaluarse cuál de los dos cuenta con un repertorio de habilidades que le brinda una mayor ventaja. En consecuencia, Goku no solo se ve perjudicado por la drástica reducción de sus opciones, sino que también queda prácticamente arrinconado, al no disponer de una forma convencional de conectar un golpe. Debido a esto, se vuelve necesario realizar una comparación detallada entre las habilidades que ambos personajes poseen. Por ello resulta urgente examinar el catálogo de habilidades que poseen ambos personajes, realizar una comparación rápida y evaluar quién cuenta con un repertorio más sólido y, por lo tanto, superior al del otro. En este proceso, será necesario descartar una parte importante de las técnicas de Goku debido a su escasa utilidad dentro del entorno planteado. Entre ellas se encuentran el vuelo, los ataques de energía, el control del espíritu, las ondas Ki, el aura de energía, la lectura mental, la creación de barreras, habilidades reactivas, los pendientes Potara, el botón de Zeno, el Mafuba, la curación, la destrucción material, el Taiyoken, el Kaioken, la nulificación de energía, la duplicación, la manipulación del alma, entre otras. Considero adecuado descartar estas habilidades debido a su falta de aplicabilidad en este escenario. Desde el primer punto, por ejemplo, puede mencionarse el uso del botón de Zeno. Aunque este podría interpretarse como un método de victoria inmediata, presenta un problema evidente. Zeno borra todo lo que exista dentro de su rango sin ninguna clase de restricción. Esto incluye a Goku, quien conoce perfectamente ese riesgo desde la saga de Black Goku. En consecuencia, no puede considerarse una vía de victoria válida, ya que tanto Goyo como el propio Goku serían eliminados de forma simultánea. Por otro lado, las habilidades que he nombrado, carecen de la efectividad necesaria como para tener un desenvolvimiento que las haga reducir dentro del enfrentamiento, siendo habilidades que son de uso ordinario. Mientras que la habilidad de sellado que tiene el Saiyan, es una que aparte de recorrer una distancia, tiene varios defectos que no la califican como una vía posible. El sellado mantiene dentro de su envase al oponente, lo que no le impide que esté utilizar sus técnicas desde adentro y destruya el envase, saliendo de esta forma. El análisis de Satoru le permite ver a través de la técnica, lo cual le permite una forma de anularla, dándole una ventaja notable. Un argumento poco fiable que podría emplearse es el típico: Goku podría encerrarlo y eliminarlo con un ataque dentro del frasco. Este planteamiento no funciona como argumento válido porque pasa por alto un hecho fundamental. Al intentar eliminar al adversario de ese modo, en realidad se estaría liberando a Goyo, dejándolo nuevamente en combate mientras su habilidad principal sigue activa, por lo tanto limita las capacidades de Goku de manera abrupta. Dado que Goku no posee un método para anular dicha técnica, terminaría colocándose a sí mismo en una situación aún más comprometedora. Otra habilidad cuya relevancia debe reducirse es la creación de portales o dimensiones mediante el Ki. Aunque resulta impresionante que Goku pueda generar una brecha espacio-temporal, esto no es suficiente para superar a un individuo cuyo control del espacio-tiempo no se limita a los aspectos ordinarios de la realidad. Ya que Goyo domina a un nivel conceptual dicho aspecto, por lo que manipular el espacio-tiempo a un nivel superficial no tendría impacto alguno sobre su infinito. En síntesis, también se tacha de paso la vía de generar brechas en el espacio-tiempo mediante habilidades. Dos candidatos que se añaden a la lista serían la telequinesis y la inducción de parálisis mediante el Ki. Las considero con menos relevancia que la anterior dado que Goyo Satoru ya enfrentó a individuos que poseían la particularidad de ser más efectivos que las habilidades que posee Larue, el cual tiene la particularidad de generar una mano de masa imaginaria que le permite no solo coger de manera física a un adversario, sino que también a un nivel no corpóreo.
Esta interpretación la considero válida desde el contexto argumental del volumen 0, Suguru Geto considero más importante a Miguel acompañado de la herramienta maldita que largó de forma individual, para intentar distraer a Satoru Gojo. Lo cual si bien se trató de un fracaso dado que el poder emanado por Gojo era tan gigantesco que deshizo la cuerda, aún considerando su utilidad en hechiceros. A lo que quiero llegar es que se necesitan incluso camadas de negación de la habilidad de Gojo para intentar de contenerlo siquiera. El intento de utilizar una destrucción a nivel del continuo espacio-tiempo no resulta viable, ya que sería repelido por las técnicas ordinarias de Gojo. Estas técnicas operan como fenómenos provenientes de otra dimensión, manifestándose en forma de una masa infinita con efectos inmediatos sobre su adversario. Un poder que rebasa los límites de la dimensión en la que nos encontramos habitualmente. Además, dicha capacidad destructiva no se limita a un nivel físico, sino que alcanza un nivel metafísico. Si este poder impactara directamente en Goku, es probable que diera paso a una entidad semejante a Zamasu infinito, ya que no parece ser un estado imposible de alcanzar. El único inconveniente de esta habilidad es que no posee la resistencia al borrado de los dioses destructores, debido que la razón del por qué Zamasu durante la serie fue tan problemático, fue por la inmortalidad otorgada por Zarama. Al fin y al cabo, lo único que hizo Zamasu fue perder su forma física y ascender a un ente compuesto únicamente de pensamiento, capaz de envolver el universo bajo su influencia. En ese estado, cualquier expansión de dominio carece de utilidad, puesto que Goku ya no tendría una conciencia o forma física que pudieran verse afectadas, lo que inicialmente podría interpretarse como una oportunidad a su favor. Sin embargo, esta aparente ventaja es ilusoria. En tal estado, Goku solo podría emitir ataques simultáneos desde múltiples direcciones, pero ninguno de ellos generaría aturdimiento ni daño significativo. Serían esfuerzos inútiles ante un adversario que opera en un nivel completamente distinto, dado a su defensa inmutable. Si bien parece que no existe argumento a favor del hechicero más poderoso, lo hay. En el momento en que perciba y analice la naturaleza de esa forma, bastaría con generar un púrpura a máxima potencia para erradicarla. Esta técnica, resultado de la unión entre el azul y el rojo, no solo afecta aspectos complejos de la existencia, sino que también manifiesta un fenómeno imposible de medir dentro de los parámetros de esta dimensión. Es un poder tan descomunal que, por mérito propio, pudo borrar una dimensión de tamaño infinito, lo que implicaría absorber y destruir también a la entidad ascendida, dado que es una habilidad que trasciende las métricas establecidas en la serie de Dragon Ball. Por lo tanto no debería existir problemas en aceptar que esta ascendencia a dicho estado por parte de Goku sirva, dado que no sería de mucha utilidad por los argumentos anteriormente mencionados. Este sería el escenario más probable en caso de que la transformación se produjera. La única alternativa donde Goku podría obtener la victoria sería un caso extremo en el que Gojo permaneciera completamente tranquilo y sin realizar nada, permitiendo que la forma divina se expandiera hacia otras líneas temporales. Eso constituiría una victoria automática para Goku. Sin embargo, este escenario es muy poco posible si se considera que, aunque el repertorio de habilidades de Gojo es relativamente reducido, es lo suficientemente eficaz como para otorgarle ventajas claras en este tipo de situaciones. Por el otro lado de la moneda, se tendría que recordar que las expansiones de dominio no serían de mucha utilidad, no porque sea inservible sino porque el tiempo de activación de la misma es un tiempo semejante a la reacción de los peleadores estándar dentro de la serie clásica. Donde sin muchos rodeos Goku podría escapar mediante su teletransportación de manera inmediata, pero esto le sería de gran dificultad dado que, como se dijo con anterioridad, fenómenos que perturban el tejido de la realidad implican graves problemas a Goku al punto de dejarle inhabilitado ciertas habilidades como lo sería la teletransportación, así que póngalo en un contexto mucho peor como lo sería enfrentar a una entidad que su mera existencia deforme de manera más compleja este aspecto de la realidad. Aunque lo siguiente no cambia realmente el resultado, sí introduce un matiz importante. Se debe recordar que el Saiyajin es portador del borrado existencial, una habilidad que trasciende los conceptos mortales y es capaz de erradicar a un individuo de la causalidad misma. Este tipo de habilidad podría considerarse la herramienta definitiva de Goku. Sin embargo, posee una desventaja significativa. Su ejecución requiere más tiempo que la versión utilizada por un dios de la destrucción, lo cual le otorgaría a su oponente una ventana de reacción suficiente para responder. El motivo real del por qué esta habilidad es mortal para Gojo Satoru, no solo se debe que existe por encima de conceptos mortales, dado a la posición que tiene los dioses destructores por encima de las dimensiones convencionales.
siendo que el término de la causalidad aceptado en filosofía implica en que se dice que algo es causa de un efecto, cuando el último depende del primero cronológicamente. La causa es lo que hace que algo sea en su efecto. Dos condiciones necesarias pero no suficientes para que A sea causa de B son: que individuo A preceda al individuo B en el tiempo, que individuos A y B están relativamente próximos en el espacio y en el tiempo. En general, aquel proceso tiene muchas condiciones necesarias para que se dé por hecho. Por lo tanto, existir o eliminar dichas condiciones implica que tu poder ni siquiera se efectúa en la realidad, pero el golpe se da sin siquiera notar su existencia, donde no tiene un recorrido en lo absoluto. Una habilidad que le permitiría dar fin a Goyo, pero dado el lapso de tiempo que requiere efectuar el poder, y el hecho de que no tenga una perfección de la habilidad, sería suficiente para que Goyo ejecutara una respuesta inmediata. Donde Goku sería repelido por el azul y, mediante el dominio del espacio-tiempo, quedaría retenido mientras Goyo carga un ataque omnidireccional capaz de poner fin a su existencia. Para ese momento, Goku ya habría quedado en condiciones deplorables de manera progresiva. Su velocidad se vería drásticamente reducida por el infinito y, además, comenzaría a perder la capacidad de emplear sus técnicas a un ritmo acelerado, debido a la constante perturbación del tejido de la realidad generada por la presencia misma de Goyo. De este modo, queda implícito quién sería el vencedor del enfrentamiento.